Muy buenas noches a todos y todas. Aquí estamos con un nuevo programa de Subalpine Live. Hoy es 8 de febrero y estoy muy bien acompañado de Guille y Hanna. Buenas, Guille, ¿qué tal andas? Uy. ¿Qué, qué tal? Muy bien aquí. Veo que estoy en la oscuridad comparado con vosotros, me acabo de dar cuenta. Bueno, Sí, yo creía que te habías comprado una cosa de estas de YouTubers. pero es que me aburrí del rollo youtuber Ah, vale, y vale. ahora ya normal. Ok. ¿Tú qué tal, Hanna? ¿Qué tal andas? ¿Cómo llevas el Pues frío? nada, bien, bien, maneja bien. Sí, ok. Ayer nevó, que para alguien de Alicante fue bastante emocionante. Está bien. Pues nada, si os parece, empezamos con el repaso semanal, que aunque ha sido una semana flojita, pues vamos con ello. Venga. Venga, vamos. Vale, pues vamos allá con el repaso. Empezamos con un poco como siempre con las marinas y un poco como las últimas semanas con algunas malas noticias, ¿no, Guille? ¿Cómo está yendo la cosa de Álcidos y demás? Pues seguimos con llegada de marinas, principalmente de frailecillos, o sea, llegada a las playas, quiero decir, muertos. Está bajando el ritmo, o sea bueno, no va a ir a más, pero bueno, los números creo que no son comparables a los del 2014, que creo que sí que andaban, es que no me acuerdo exactamente, en las decenas de los miles, Hmm. pero se han recogido muchos cientos o varios miles, así que ha sido un año durillo. Bueno, no sé si son buenas o malas noticias, pero sí que se han visto buenos números de araos en varios puntos a lo largo del Cantábrico y del Atlántico vivos. Ujú. Estas fotos son de una pelágica que hicieron en Euskadi, no me acuerdo exactamente dónde, pero comentaban que habían visto bastantes Ujú. ejemplares en buenas condiciones alimentándose mar fuera. Y bueno, se han visto en varios puntos, o creo que lo comentamos ya la semana pasada, que habían visto en varios puntos, pero en particular en Rías Baixas parece que han llegado a ver hasta 40 ejemplares, lo cual es una cifra muy Joder. destacable y bueno, yo creo que nunca he visto aquí 40 juntos. Pero bueno, algo que no se veía desde hacía mucho tiempo. Repito que la verdad es que no tengo ni idea de si esto es bueno o Sí, la malo, verdad. Sí, sí. Ya. pero bueno. Es curioso que, bueno, creo que la mortalidad de la que hablabas fueron del orden de 20.000 recogidos en Francia o algo así, Algo así, frailecillos. nada, sí. Ahora quizá no ha sido tanto de número, pero sí, el hecho de que hayan llegado tan en masa a Canarias, eso sí que me parece histórico. No sé si ya lo comentasteis la semana pasada, pero... Mm. No profundizamos en esto. Bueno, detrás de lo que hay todo esto, un poco sí que mencionamos algo, ¿no? Que es dónde pilla los bichos en el mar, que Ujú. muchas Mm. veces no tenemos esa visibilidad, ¿no? De qué hay, en qué momento. Y, por ejemplo, de los saraos, si os acordáis, hace un mes o algo así, nos estábamos preguntando dónde estaban los saraos Sí, Mm. y de repente han llegado. pues aquí están. Pues sí, se han debido mover por temas de alimentación o por lo que sea y ahora sí que están en el Cantábrico y por eso han aparecido, ¿no? Pero Sí, sí, lo de los frailecillos que decías tú, pues este año les ha debido pillar más al sur y los temporales. vamos a profundizar seguro en este tema en próximos programas, ¿no? Cuando haya, en profundos programas, sí. En próximos programas, cuando haya pasado, yo creo, un poco la oleada y podamos hacer un balance serio, un poco tal, ¿no? Pues a ver si podemos tener invitados, invitadas que hayan estado metidos en esto realmente y nos puedan contar un poco más, porque la verdad es que ahora es un poco cuñadismo ornitológico y creo que el fenómeno merece un análisis un poco más serio. Ujú. Seguimos con otra cita un poco curiosa por fechas. ¿Tú qué opinas, Hanna, de este bicho? Estos bichos. Pues sí, aparecieron el día 5 de febrero tres ejemplares de ánsar campestre en Badajoz, en Extremadura. Y bueno, la cita es sorprendente por fechas, por el hecho de que, claro, que hayan aparecido tres ejemplares y que vengan como si hubieran llegado ahora a una zona de invernada, es como que no pega mucho, ¿no? Entonces, bueno, seguramente serían ejemplares que habrían llegado a la península pues mucho antes, que a lo mejor estaban por alguna zona que hubieran estado, no sé, infradetectados. No sé, me viene a la cabeza pues por las zonas de alrededor de Doñana o algún sitio así que no se pueda ver o acceder, y que pasen un poco desapercibidos, y que luego en estos movimientos que a lo mejor están empezando a hacer, ya de movimientos a lo mejor de vuelta ya hacia el norte,
pues, pues mira, se han podido observar estos 3 ejemplares que creo que fue en vuelo esta foto, pues en esta zona de Badajoz. O sea que, bueno, atentos también, ahora lo iremos comentando, pero precisamente ahora estamos en una temporada que empiezan a haber movimientos ya de grupos, bueno, de anátidas y de otras especies que ya empiezan a iniciar como sus vuelos de vuelta a donde vayan a criar. Que conste que lo ha dicho Hanna, esto de que ya empieza la migración. No, yo no tengo Bueno, nada que ver. ha dicho la migración, no la primavera. Tú, Vale. Tú has escuchado lo que te da la gana. Es verdad, hay un matiz importante, sí, sí. Exacto, pero bueno, no te preocupes que está al caer ya. Sí, ya se nota, apenas hace frío ahora mismo. La verdad que es tentador ver estos campestres y pensar que han venido con el frío que justo ha entrado ahora lo más duro de todo el invierno. Ya. Pero no lo creo, ¿no? O sea, Yo esta semana ya he escuchado y he visto bastantes gansos para arriba, o sea que no tiene ninguna pinta. ya. Vale, Y luego, pues... mira, relacionado con una cita así también un poco curiosa, está la siguiente, precisamente, que es de este ratonero moro que realmente apareció en Ciudad Real y no es de esta semana, es de la anterior. Lo que pasa es que la cita ha salido a la luz a esta semana y por eso la comentamos ahora. Y bueno, interesante un poco por eso, ¿no? Una cita ahí en el interior, en la zona de la meseta y tal, que no sea en la típica zona tipo el Estrecho, ¿no? Donde se suelen sacar más citas de esta especie. Y bueno, Guille, no sé, ¿te animas ahí a decir algo, alguna opinión de tema subespecie o similar? No, es broma, es broma. Bueno, a mí me parece un bicho muy en el medio y difícil mojarse, pero con papeletas de ser rufinus de la subespecie nominal, de los cuales es todavía frente a Cirtensis, que en el estrecho es bastante regular, o en Andalucía. El rufinus sigue siendo bastante escaso. Hay uno que lleva en Lleida 2 años, ahora va a hacer, ¿no? O más, creo. Sí. O más. Bueno, sí. Y ha habido citas, recuerdo una también por Castilla-La Mancha, la verdad es que ha habido un par que también eran rufinus nominales. Entonces yo creo que no me arriesgaría a asegurarlo, pero hay cosas, por ejemplo, toda la parte de arriba con un escamado muy clarito en las alas y demás, apunta más a nominal y bueno, es muy blanco y demás. Pero bueno, una cita muy interesante. Bueno, y también el porte, que se le ve un bicho con estructura importante, ¿no? Sí. Pero bueno, una cita muy buena y muy interesante. Sí. Bueno, pues seguimos con la primavera, ¿no? Ha empezado, como comentaba Hanna, a haber algunos movimientos de algunas especies de limícolas. Ya sabéis que limosa, la aguja colinegra es de las primeras, ¿no? Que empieza a moverse. En el delta del Ebro, por ejemplo, hace ya 10 días o algo así, que apareció un grupo muy grande en una zona accesible. Es verdad que debía haber limosas en Illa de Buda y en zonas inaccesibles, pero bueno, puede ser que fueran bichos que salieran, pero ya puede ser que sean bichos en movimiento, ¿no? Que se muevan realmente pronto. Pasa un poco lo mismo con el zarapito real, ya han llegado chorlitejos chicos. Bueno, ya tenemos algo de vidilla. No es el momento de poner toda la carne en el asador y matarnos en el campo pues, buscando migrantes. Pero sí que si dirigimos un poco la búsqueda, pues podemos empezar a catar los primeros signos, ¿no? Y nada, ¿Cómo bueno, se te alegra la cara? se me alegra. Sí, Es que el invierno ha sido largo y hay ganas ya hay ganas de eso, ¿no? De limis en plumaje nupcial. ¿Qué más tenemos? Hanna, ¿cómo Mira, ves pues estos bichillos? otros que empiezan también a hacer pequeños movimientos realmente son los grupos de flamencos y con ellos muchas veces arrastran dentro de los grupos a, pues bueno, en este caso flamencos enanos, que se han cantado ahora un par esta semana. O sea, han salido, al menos hay 2 en Puente de Piedra y en Alcázar de San Juan. No sé si son bichos que ya se sabía que estaban ahí, llevan ahí tiempo y se han vuelto a cantar ahora, o son bichos que han aparecido ahora nuevos justo estos días. Pero bueno, un poquito como por poner ahí en el radar precisamente esto, ¿no? O sea, los grupos de flamencos empiezan a hacer movimientos y se van desplazando de un lado a otro, van llegando los flamencos también desde las zonas de África. Y entonces con ellos, revisando también grupos, pues podemos encontrar pues pequeñas joyitas como estas. Justo este invierno también hubo otra cita en Alicante, también de un flamenco nano, que salió creo que fue en enero, si no me equivoco,
Y bueno, un bicho que se vio, estuvo unos días y luego se le perdió la pista, o sea que en principio no se ha vuelto a citar. Seguramente habrá seguido ahí movimiento pues a donde quiera que fuera el grupo ese de flamencos con los que iba y nada, pues también un poquito estar atento a estos movimientos que traen sorpresas. Sí, comentan por el chat, comenta Andrés Rojas que los de Fuente de Piedra sí que están desde finales de año, pero Xurxo dice que Vale, el de Castilla-La Mancha sí que es nuevo. vale, Em, pues También comenta Alberto Plata que se vieron codornices cantando. Gracias, Alberto, por el apoyo en mi cruzada por el inicio temprano de la primavera. Y o bueno, sea, en Alicante también he de decir que hay alguna cita de codorniz que salió ahora hace unas semanas. Lo que pasa es que, bueno, no sé hasta qué punto estas codornices a veces pueden sí, ser sí, con cosas de caza, ¿eh? O sea, ya. ¿no? Yo prefiero pensar que no, que han llegado ya. Vale. Pero bueno, Cualquier, te Yo aferras te a lo digo, cualquier mierda. a cualquier cosa. Los aviones comunes sí, ¿no? Aviones comunes, incluso tú, Guille, hace ya 10 días o algo así, dijiste que habías visto aviones comunes, que había empezado la Sí, sí, primavera. sí, sí, sí. Vale. Es cierto. vale. Vale, pues seguimos con otro citón. Aún está por confirmar al 100%, pero bueno, todo parece apuntar a que sí, a que se trata de otra lavandera de Chukotka. Como mínimo el bicho tiene buena pinta. Estamos hablando de un bicho muy gris por encima, excepto las zonas mudadas, y con infracobertoras caudales una vez más blanco, y con la zona mudada amarilla, pues concentrada en la parte delantera, digamos, en la proa, ¿no? Del bicho. Y bueno, Laura Royan, nuestra compañera en su Alpine, lo consiguió grabar bien el otro día, que hasta ahora teníamos solo grabaciones un poco al límite, y sí que se ve pues la forma del sonograma que os hemos puesto aquí, que, bueno, pues se ve este gancho modulado, ¿no? En la segunda parte del reclamo. Entonces, pues bueno, quizás se trata de una lavandera de Chukotka, sería posiblemente la tercera este año en España, y aunque pueda parecer una cifra muy alta, pues bueno, ser conscientes de que hay bastantes lavanderas boyeras invernando en la península ibérica. Una vez más, el tema de Portugal, donde la lavandera de Chukotka ha sido regular los últimos años y que vale mucho la pena hacer un esfuerzo. Os he puesto aquí este meme, por favor que nadie se sienta insultado, pero sí que es para picar un poco a la gente a que vaya a zonas con flavas invernando y que intenten obtener grabaciones buenas porque realmente estamos hablando de un bicho que sigue siendo una mega, pero que podría llegar a ser regular. Entonces, bueno, antes de que venga la primavera de verdad y entren las flavas en masa, igual aún tenemos 1 o 2 semanitas o 3 para visitar zonas de flavas invernantes. No sé si tenéis algo más que añadir o otra forma de No, animar a la gente a que lo haga, por favor, no. hacedlo. Yo tengo curiosidad por ver, porque cuando una especie empieza a salir, hay ese efecto llamada que la gente, o sea, lo ves posible, ¿no? Entonces, Sí, no es, ¿sabes? No es esa lotería que parece Sí. cuando es una mega rareza. Entonces, habiendo con 3 citas este invierno, a ver qué pasa el año que viene. Tiene que haber varias barra bastantes. Bueno, bastantes igual es algo sí, un sí. poco atrevido, ¿no? Pero tiene que haber varias y bueno, veremos el año que viene a ver si se consolida la tendencia o volvemos al ostracismo. Sí, a ver si estamos hablando de algo más tipo Richardi o de una mega, una rareza de verdad, ¿no? No, nos dicen que en Valencia que todas flava, que no es que no lo intentemos. Bueno, hay que seguir intentándolo, seguro que tarde o temprano sale. Sí, seguro que todas no están bien grabadas. Aún hay siempre un hilo de esperanza ahí para eso. Pero bueno, seguimos. Comentar también lo de los reyezuelos. He visto ya varios posts estos últimos días bueno, de gente destacando reyezuelo sencillo en la zona de Cádiz. Recuerdo al menos 3 bichos en la Universidad de Cádiz, en la zona del campus de Puerto Real, si no me equivoco. Y bueno, pues muchas veces no, o igual por un poco de sesgo personal nuestro, nos centramos en este tipo de pájaros, digo este tipo de pájaros con este estatus más en el norte o en el Mediterráneo, y a veces estas influx hacia el sur pues les prestamos menos atención, y creo que este sí que por lo que se ve está siendo bastante destacable, ¿no? Bueno, comparándolo con el invierno pasado, que hubo pues 2 citas o 3 en toda la mitad sur de la península ibérica, pues este año hay, no sé, 20, algo así. O sea que realmente también es un buen invierno para, pues eso, ¿no? Para sacar un reyezuelo sencillo en vuestros patch de
de la mitad sur peninsular. No sé, Hanna, si por tu zona de Elche ha habido también algo de esto. Pues mira, justo ahora que lo comentas, es que ha dado la casualidad que también este año mi compañero Óscar Aldeguer estuvo contándome hace un par de semanas que había sacado dos riachuelos sencillos en un barranquito así cutre de una zona de Elche. Y claro, estuvimos ahí hablándolo porque fue en plan, hostia, pues qué guay, no sé qué, y creo que coincidió con él. Fue como en la época esa que hubo esa bajada de chorritos dorados, esas semanas, y estuvimos ahí diciendo, hostia, pues a lo mejor, claro, si por el norte ha apretado, a lo mejor se han movido los bichos, y estuvimos ahí debatiendo, ¿no? ¿Y estos bichos qué hacen luego? ¿Se van a quedar aquí en el barranco este cutre de Elche o es que van a tirar a otro sitio? Luego se van a meter hacia las sierras de interior de Alicante, porque, quiero decirte, alguna cita así aislada, pues en montañas de interior, cada invierno, pues no cada invierno, pero que en algunas zonas se puede llegar a ver, ¿no? Pero claro, en zonas así más de costa o fuera de zona es como mucho más escaso. O sea, hablamos a lo mejor de, no sé, 5 citas en los últimos, yo qué sé, 10 años, ¿no? Y nada, justo estábamos hablando un poco de ahí de eso y eso, me he ido fijando también en lo que se ha ido comentando este año con el tema de los riachuelos y este mapa me parece, bueno, pues que plasma perfectamente lo que ha pasado ahí. Sí, no es una sensación solo, ¿no? De los observadores y observadoras de Andalucía, sino que realmente cuando lo pones todo un poco en conjunto en Evirt, una vez más animar a la gente a que meta los datos en Evirt o en otra plataforma, porque es cuando estas cosas, pues, cuando lo ploteas ahí en el mapa, cuando todo cobra un poco de sentido. Seguimos con una citilla de Escribano Nival en Zaragoza, ¿no, Guille? Sí, una cita interior que siempre son destacables, pero este año más porque tras el pico típico otoñal que hubo en la costa de Escribanos Nivales, que no fue espectacular, pero bueno, sí que hubo varias citas, la verdad es que que yo recuerde ahora mismo no se ha quedado ninguno a invernar de forma regular en la costa. No sé si en el interior hay alguno bien localizado de forma permanente, pero no me suena. Si hay alguien por el chat y tiene algo de información, pues por favor que lo comente. Entonces, bueno, esta cita interior en un sitio poco frecuente, no rarísimo, pero poco frecuente, pues es muy destacable. Y ahí lo comentamos. Sí, quizás hace más de un mes de la última cita de Escribano Nival en España o algo así, que no sé si ha habido un invierno como este, ¿no? Cada vez parece más marcado este patrón de que es un migrante en la costa y luego a saber. Y bueno, esto sí que vamos a regodearnos un poco con lo que para mí son muy buenas noticias. Y cuéntanos, Hanna, la bonita historia de Omid y su nuevo amor. Venga, vamos a contar. Nada, queríamos aprovechar este programa realmente para comentar pues, las buenas noticias que nos han llegado de la población más occidental, población, ahora vemos, de la grulla siberiana. Y este caso concreto de este ejemplar que se llama Omid, que bueno, para quien no lo sepa, significa esperanza en persa o parsi. Y que básicamente es la única grulla siberiana que es superviviente, por así decirlo, de la población occidental de esta especie. Entonces, bueno, si nos ponemos un momento con el mapa para ver la distribución así rápidamente, para que lo tengamos en mente todo el mundo, básicamente veréis que la grulla siberiana tiene una distribución bastante reducida, que principalmente está en la Rusia ártica, y que luego en menor proporción hay un pequeño reducto, ¿no? que criaba en la Siberia occidental. Entonces, bueno, es un migrador de larga distancia y pasa sus inviernos realmente principalmente en China, en el lago Boyang, creo que era, donde realmente se acumula prácticamente el 95% de la población mundial. Y eso básicamente creo que la cifra estaba ahora rondando los 2.000 ejemplares aproximadamente. Entonces, bueno, es una especie que está ahí en peligro crítico de extinción y de hecho, precisamente en China, que es donde se acumulan todos los ejemplares, ahora mismo está bastante amenazada desde hace unos años desde la construcción de una gran presa, que es la de Tres Gargantas, que bueno, está cambiando ahí un poco la hidrología de la zona y bueno, es una hidroeléctrica que es la más grande del mundo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, eso a un lado de la zona más al este, que es donde la población está mejor, por así decirlo, pues en la parte occidental, como veis, hay un micropunto ahí en el mapa, pues el escenario ha sido mucho más negro, ¿no? Por así decirlo. Y básicamente esa pequeña población pasaba sus inviernos, se repartía un poco ahí entre la India y la zona de Irán.
Y la mala noticia, si pasa al siguiente, se ve que en el 2002, por ejemplo, el porcentaje de los invernantes que se iban a la India, pues un año fallaron en hacer su retorno a las zonas de cría por primera vez. Entonces, claro, nos quedamos únicamente ya con la población esta occidental, con los que crían en la zona de Irán. Bueno, existe telemetría satélite, aprovecho para decirlo ahora, creo que fue en el 96, y por ejemplo se vio que algunos ejemplares tomaban una ruta que iba por la parte más izquierda del mar Caspio, o sea, iban por el delta, del Volga, y se vio con satélite, ¿eh? Bueno, la cosa es que de ese pequeño reducto, en el 2000, creo que fue el 2004, ¿no? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. La última hembra que quedaba murió tristemente en una tormenta de estas invernales. 2009. En el 2009, eso sí. Gracias. En una tormenta de estas invernales y, bueno, pues muere la última hembra. Al final, ¿qué quedó? Nos quedó un único ejemplar que, bueno, se pensaba que era un macho, que se sabe ahora que es un macho, y se le puso el nombre de Omid. Pues Omid ha estado haciendo el viaje hacia Irán, ida y vuelta cada año durante 13 años en solitario. O sea, una vida bastante lonely. 13 años después, justo este año, han intentado avivar bastante esta población desde unos proyectos que habían antes en Rusia, que no tuvieron éxito porque los bichos que se liberaban realmente luego no hacían las migraciones hacia el sur. Bueno, que ha ido un poco ahí esperanza, fracaso, ¿no? Esperanza, fracaso. Y este año se decidió, bueno, previamente se crió una hembra en cautividad, o sea, que no tuvo nunca contacto, aparte con las personas humanas, sino que fue criado como por sus padres en un zoo, era de Bélgica, si no me equivoco, que aparte también había conseguido reproducirse en cautividad, etcétera, etcétera. Bueno, pues la han liberado este enero del 2023 con todas las esperanzas del mundo. De hecho, el nombre que le han puesto es Roya y significa sueño en persa, supongo, para unir ahí el sueño y la esperanza. Y lo más emocionante ha sido que ha sido de momento un éxito, o sea, se hizo como una jaula de hacking, se metió al bicho para que se aclimatara un poquito y a los días se le abrió. Y lo más impactante ha sido que nada más salir... Bueno, cuéntalo tú, Marcel, que sé que te hace mucha ilusión. Sí, esto me hace muchísima ilusión, casi como biólogo me pongo en la piel de quien haya llevado este proyecto y realmente es que se me pone la carne de gallina. O sea, me imagino a esas personas la noche antes del día D de la suelta, dándole vueltas ahí a ver cómo va a ir, igual la soltamos, a ver si vemos una primera interacción, no sé qué. Y me imagino llegando allí esa gente, ¿no? Abriendo la puerta, soltándolas y ver que casi inmediatamente los bichos estaban haciendo display. Yo creo que tiene que ser como, no sé si esta gente vivirá un momento tan emocionante en sus carreras, ¿no? Me parece espectacular. Y nada, pasó eso. Abrieron la jaula, Omid debía ir más quemado que el palo de un churrero y ahí que fue, ¿no? A conocer a Roya y a buscar rollo. Y les va bien de momento, los bichos están muy juntos y bueno, ahora la esperanza es que vuelvan a la zona de cría del oeste, ¿no? Y que críen y que el año que viene, con suerte, vengan acompañados, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que seguro que Masoud Mohamedi y el equipo belga, etcétera, no nos están viendo, pero desde aquí, enhorabuena. Siempre, personalmente, soy bastante crítico con las reintroducciones y este tipo de cosas, pero en este caso sí que, bueno, ya sé que esto es muy subjetivo, pero en este caso me parece que es un acierto, la verdad. Ya, esperemos que no aparezcan en Bélgica en abril, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esperemos. Pero pásate la siguiente que se les ve más de cerca y todo. Sí, aquí están ya muy acarameladas. Sí. A mí me ha molado mucho la narración, porque ha estado como todo documentado casi minuto a minuto, rollo. A las 7 de la mañana, 03 minutos, se abre la puerta. A las 7:15, Roya sale del habitáculo. Y está todo bastante bien documentado, sí. Omid se acerca, caminan juntos. Sí, hay otra historia sobre Omid en este caso, que es que hubo, yo creo que fue en 2020, si no me equivoco. Ah, sí, claro, que lo vieron.
Hubo varios pajareros que con el ansia Sí. viva de sumar para el VP una especie que, bueno, que ahora igual hay un nuevo hilo de esperanza, ¿no? Pero en aquel momento estaba virtualmente extinta. La Mm, única forma remota de sumarla en el VP era ir a buscarla en su migración desde Irán hacia el norte. mm, Y estaba la duda de por qué el lado del mar subiría, ¿no? Y tuvieron la suerte de que subió por el oeste. Y entonces sí, la encontraron ahí en Azerbaiyán y bueno, mm. pudieron sumarla, ¿no? A sus listas de Western Palearctic. O sea que el bicho también en nuestra región biogeográfica pues al menos hacía parada. Mm. Claro que de hecho la zona esta justo es donde se había detectado los anteriores bichos que iban con el marcados, que Sí, habían parado. Lo que pasa es que nadie los vio, sino que virtualmente se tenían los datos. sí, sí. Y claro, se probó suerte y en este caso creo que hubieron como varias personas, ¿no? Haciendo ahí esperas porque iban como coordinados con la gente de, vale, se ha pirado de aquí, ¿no? De Irán, en plan, ya está de camino, ¿no? Sí, Y sí. entonces, claro, hacías ahí esperas y buscar por toda esa zona, ¿no? Y creo que fue el 1 de marzo, el 1 de marzo del 2020. Aquí estábamos enterrados. Pues sí. Sí, sí. Sí, sí. Nada, que algún día iré a verlas, la verdad. Es un pájaro que me llama un montón. Siempre Irán también como país. Y esta historia pues es muy atractiva realmente. Pasamos ya a la previsión. Venga. Venga. Bueno, pues la previsión, antes ya hemos comentado un poco el tema de las llegadas, de la primavera, jiji, jaja y tal. Em, Eso, es un buen momento para ir a buscar las primeras, pues no sé, los más flipados y flipadas pueden ir a las primeras polluelas pintojas o algo así, pero yo propongo un plan un poco más realista y que tiene en cuenta la meteorología que hemos tenido estos días, especialmente en el Mediterráneo. Ha habido una levantada, viento de gregal bastante fuerte, viento del este, y cuando esto pasa en primavera, pues suelen aparecer caquinans. La cáspica ya es un bicho bastante regular, que se ve de forma más o menos asidua, aunque bueno, sigue siendo escaso. En muchos puntos, mucha gente estará acostumbrada a él, pero sigue siendo un pájaro, pues yo que sé, que es más o menos destacable y está bien en estos fenómenos, pues un poco cuantificar cuántas pueden llegar. Es un pelín pronto para que lleguen en masa, pero bueno, ya es una época que en toda la vertiente mediterránea hay un aumento ya importante de gaviotas grandes, hay ya buen paso de sombrías, entre ellas también se ven argénteas, y con esta meteorología que hemos tenido durante la última semana, pues creo que es una buena idea ir a pillar gaviotas. Y entre ellas, pues posiblemente alguna caquinans. Comentar que en el Mediterráneo las caquinans aparecen de dos formas distintas. Por un lado, las que vienen, digamos, bajando al Valle del Ebro, o las que han cruzado la península, que son las caquinans que llegan en otoño a Galicia o al Cantábrico y luego bajan hacia el Mediterráneo en su camino de nuevo al este. Y luego las caquinans que se desvían en su migración hacia el norte o desde Italia con este tipo de fenómenos adversos. Ya hablamos en un programa, ¿no? Un poco de teoría de divagancia. En estos casos, pues sería dos tipos de patrón de aparición, en este caso de una misma especie, pero a veces en distintas épocas. No sé si queríais añadir algo más o otra previsión que tengáis en mente. Qué suerte a los que lo intenten. Ok, Yo ya me consta que en Alicante se están acumulando bichos y se ha visto ya bastantes buenos grupos de sombría en una de las pocas zonas que se pueden ir a ver bichos grandes así de cerca y, joder, a lo mejor me voy para abajo. ¿sí? Y sí, ahora más motivada con esto también. Bueno, pues mucha suerte con las caquinas, Hanna. A ver. Vamos a la idea, que hoy viene algo un poco denso, pero muy interesante. O sea, que Venga. quedaos con nosotras, por favor. Cuéntanos, Guille, ¿qué pasa con esto? Pues vamos a hablar un poco del ciclo de vida de los patos, la relación un poco entre lo que es
ciclo de vida muy peculiar, ¿no? Y cómo se traduce a lo que a nosotros nos interesa más, que es cómo se ve en cuestiones de plumaje y cuestiones de variación geográfica y demás, ¿no? Espera Guille, por favor, espera un segundín, si me dejas, voy a hacer el PPT un poco más grande para que se vean los laterales, que está un poco cortado, ¿vale? Tardo Vale. un microsegundo. Puedo seguir hablando mientras... Bueno, lo que quería decir es que me está escuchando mientras tanto, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, lo que quería decir un poco es que al final los patos, como son patos, son especies muy comunes, que las tenemos muy cerca, las asociamos muchas veces con aves escapadas y demás, y quizá no les prestamos la atención o la relevancia que puedan tener, ¿no? Entonces, por poner un poco el foco, y yo creo que dentro de lo que es el conocimiento popular sí que hay trazas o se sabe más o menos aspectos de su ecología que son muy relevantes, pero la historia completa, una vez la ves, es muy interesante y yo qué sé, vas a un parque y puedes ver lo que están haciendo un poco más entendiendo lo que está pasando por detrás, ¿no? Entonces he elegido esta foto que no por nada en especial, al final la volveremos a ver de nuevo, pero bueno, se ven ahí dos machos de Ana de Rabudo, me la pasó Nacho Barrenuevo precisamente a raíz de un programa de Subalpine hace mucho y bueno, me hizo gracia en su momento y ya veremos por qué. Lo que quería poner también, mostrar es que, bueno, pues que los Ana de Rabudos y otros patos que tenemos son espectaculares, ¿no? Son bichos muy, muy guapos que no les prestamos, a menudo no les prestamos la atención que merecen. Entonces, venga, vamos a visitarlo. Al lío. Al lío. Bueno, pues dentro de la familia de Anseriformes, perdón, del orden de Anseriformes, pues las tres familias, ¿no? Que son los patos, los cisnes y los gansos. Pues los cisnes y los gansos han optado la vía del tradicionalismo y esto se ve en que son monógamos y tienen durante toda su vida, a menos que se muera, la misma pareja, ¿no? Y tienen una familia bastante estable. Todos sabemos, los cisnes viajan con los pollos, a veces cuando llegan se ven una pareja o un adulto con varios pollos, lo mismo para los gansos, siempre vemos grupos familiares. Esta estabilidad, digamos, se traduce también en que no hay dimorfismo sexual, que las hembras y los machos son iguales, ¿no? Y el emparejamiento se produce principalmente, pues como en la mayoría de las aves, en primavera. Los patos, en cambio, son todo rock and roll. Han optado por una estrategia completamente muy extrema, muy agresiva. Y aquí, aunque no lo veáis, hay una hembra ahí en el fondo, seguida por 25 machos de eideres o algo así. Los eideres son especialmente agresivos, ¿no? Y quizá los patos más extremos en este sentido. Pero los patos, básicamente, toda su vida gira en torno a un ciclo de vida muy extraño, en el que el emparejamiento se produce en invierno, a principios de invierno. Y bueno, los que miráis patos y os fijáis un poco, veréis que están haciendo display continuamente. Entonces, nos hacen un emparejamiento en invierno, pero no solo eso, sino que cada año son monógamos, o generalmente son monógamos, pero cada año cambian de hembra. Entonces, el ciclo de vida es un poco extraño. Típicamente, en el punto 1, si nos fijamos en una Ana de Rabudo, por ejemplo, que inverna en el sur de España o Marruecos, pues en invierno es cuando se están emparejando, los machos cortejan a las hembras, es un proceso ultra largo porque es un proceso de selección muy exhaustivo. Y entonces, una vez se emparejan, hacen la migración juntos, el macho va siguiendo a la hembra de forma... No se separa un centímetro, seguro que lo habéis visto muchas veces, van ahí parejitas muy juntas, ¿no? Uh-huh. Llegan a las zonas de cría, forman el nido, hay incubación, y cuando finalmente pone los huevos... perdón, la formación de los huevos, quería decir, no la incubación. Cuando finalmente pone los huevos, el macho se pira, deja a la hembra la cría, tanto incubación como el crecimiento de los pollos, sacar adelante la pollada, y los machos se piran y las dejan ahí solas, ¿no? Y bueno, se piran, y cuando se piran a zonas de muda específicas que tienen los patos porque como todos sabemos, tienen la muda en la que pierden todas las primarias a la vez, entonces no pueden volar. Entonces, los patos son presas bastante fáciles, así que eligen zonas de muda muy específicas. Los patos de superficie tienden a ir a lagunas en la taiga boreal, donde hay mucha cobertura vegetal y apenas se les ve. Bueno, los ánades reales aquí hacen algo parecido, son ultra tímidos durante ese periodo y echan todas las plumas a la vez, entonces no pueden volar. Echan todas las plumas a la vez porque si veis un pato es muy pesado, es muy redondo y con las alas muy cortas. Entonces, un proceso de muda de varios meses con ese ratio masa-sustentación sería muy inconveniente, entonces prefieren jugárselo a toda una carta. Tiran todas las primarias y las sacan a la vez, y en algo así como un mes y medio han mudado todas las primarias, lo cual está muy bien. ¿Vale?
Y después de ese periodo de muda, pues se van para abajo. Espera, déjame para atrás, que no me acuerdo qué iba a decir, pero bueno. Se van para abajo y empieza otra vez el ciclo. Y eso es la migración y a partir de ahí empiezan el emparejamiento. ¿Vale? Entonces, como veis, es una estrategia extrema, muy, muy rara, casi inversa a lo que suele ser común, ¿no? Y bueno, cabe preguntarse por qué han llegado a esto los patos. Los patos se originaron en el hemisferio sur, son aves originalmente de temperaturas, de zonas temperadas, o sea, de zonas más bien tropicales, perdón. Los patos del hemisferio sur, los que hay ahora, no tienen dimorfismo sexual. Y esto es, esta estrategia tan extrema es una adaptación al frío. Ya vimos en el programa anterior que los zorzales norteños tienen colores vivos, los limícolas norteños tienen colores vivos. Es decir, esta selectividad y poner machos y hembras muy separados y forzar muchísima competición parece una buena estrategia para afrontar la colonización de las zonas árticas, ¿no? Entonces es muy curioso y condiciona todo lo que vamos a ver después. Ahora sí, vamos para abajo. Vale, entonces una consecuencia de esto que estamos viendo es que, bueno, al dejar a las hembras solas criar, pues la mortalidad es bastante mayor en hembras. Entonces creo que el ratio, la proporción de machos en juveniles es 45%, menor que, o sea, no es el 1-1, pero en cambio en adultos sube al 65%, es decir, mueren bastantes hembras en el interno. Este male bias, que se dice en inglés, lo que genera es que a la hora de reproducirse haya más machos que hembras y entonces la competitividad sea todavía más bestia. Entonces se supone que los machos han desarrollado estos colores y estos patrones tan vivos, si pensamos en una belda, en un eider real, que es brutal, por esta competitividad extrema que se ha desarrollado, una solución de la evolución un poco cruda, digamos, ¿no? Un poco, no sé, desde una visión humana es un poco... no me sale la palabra. Bueno, venga, sigue, vamos al siguiente. Sí, quería decir que siempre me ha parecido como destacable que a pesar de que el plumaje sea muchísimo más críptico en hembras, no consigan compensar la mortalidad. Y es como que realmente tienen que ser extremadamente vulnerables durante la cría para que ni siquiera siendo... Joder, cuando ves un eider incubando ahí en la playa en el kelp, es que no lo ves, es invisible. Y aún así palman muchísimo más que los machos que son súper obvios. Entonces realmente tiene que ser muy, muy duro para ellas. Sí, sí, sí. Entonces, si cogemos un macho Ana de rabudo, porque esto es importante también para entender la variación, lo que decía es que cada año se emparejan con una hembra, ¿no? Entonces, las hembras normalmente retornan a sus territorios de cría, aproximadamente, zonas muy cercanas a donde nacieron. Perdón, no de cría, sino a donde nacieron. Zonas que conocen y que les son familiares. Los machos, en cambio, siguen a la hembra. Entonces un macho un año igual se empareja en el sur de la península y sube y cría en Suecia, pero el año siguiente vuelve al invierno, se empareja con otra hembra y va a los Urales, a Rusia, a donde sea. Entonces, esto hace que para los machos las zonas de cría sean muy dispersas y obviamente el flujo genético que podemos ver, imaginaros en diferentes poblaciones, es enorme. Entonces, vamos al siguiente slide. Si hacemos el promedio, bueno, esto es una curiosidad simplemente. Si hacemos el promedio, la filopatría, midiendo la filopatría como la distancia entre las zonas de cría y las zonas donde han nacido, pues si cogemos, por ejemplo, las lavanderas, que son las aves con menor filopatría del mundo, es algo así como 800 metros el promedio. O sea, crían muy, muy cerca de la zona donde han nacido. Mayor pues vemos filopatría. que tienen... ¿Cómo? Mayor filopatría. Mayor filopatría, perdón. Distancia y filopatría van al revés. Vemos un montón de subespecies. Pasan la lavandera, no pasan la gris, no sé muy bien por qué, pero en el resto pasa muy bien. Y esto es una constante. Por ejemplo, en rapaces, los ratoneros tienen mucha filopatría. En cambio, el águila perdicera tiene una dispersión enorme. Y el águila perdicera es monotípica desde España, desde Marruecos, hasta la isla de Flores en Indonesia, ¿no? Entonces está muy relacionado variación geográfica con filopatría. Y el ánada de rabudo, creo que es oficialmente el pájaro con menor filopatría del mundo, precisamente porque los machos hacen esos movimientos tan bestias, pues el valor medio, que esa es la media entre machos y hembras, imaginaos 1 kilómetro, pues los machos típicamente crían en promedio a unos 1.500 kilómetros de distancia de su zona de nacimiento. Entonces, esto hace que los patos en general sean extremadamente uniformes a nivel de variación geográfica. Entonces, Ana de rabudo, Ana de friso, azulón, están en Europa, están en Asia, están en América y son prácticamente todos iguales, sin apenas variación. Y eso es este producto de un flujo genético muy grande por la exuberancia y la locada vida sexual de los patos, ¿no? Dale al siguiente slide.
Vale, esto pasa con los patos de agua dulce porque al final las zonas de invernada son lagos a lo largo de todo el continente, entonces el flujo es constante. En cambio, con los marinos, los patos van al mar. Por ejemplo, los negrones especulados van a invernar y entonces hay una separación en función de qué mar vas a invernar. Entonces, es muy curioso como, por ejemplo, Melanuta fusca y Melanita stegnegeri tienen una distribución casi continua en Asia, pero se separan por prácticamente una línea recta. Y no se conocen o muy pocos híbridos. No es, por ejemplo, Milano negro o mosquitero siberiano, o sea, Tristis, quiero decir, que hay una gradación y hay muchísima mezcla y demás. Aquí es una línea recta. ¿Y por qué? Porque simplemente a la izquierda de la línea recta van todos al Báltico, o la mayoría van al Báltico a invernar, y el resto van al mar de Orjos, al mar de Japón, a invernar. Entonces se separan, se juntan allí y cuando vuelven no hay interacción entre ellos porque el apareamiento es en las zonas de cría. Entonces, los patos marinos sí tienen variación, pero tienen como muy pacheada. Los eideres pasan igual, los negrones comunes pasan igual y demás. Vamos. Vale. Y la última consecuencia de esta vida, de esta forma de aparearse y de copular, es que, bueno, como se juntan todos en lagunas y hay un montón de especies y están bastante salidos, la verdad, y hacen display los unos a los otros, y además tienen un display muy similar. Hanna, si puedes pasar por el chat los vídeos esos, si veis Vale. casi todos los patos de agua dulce hacen un display muy similar, casi todos los patos marinos hacen un display bastante similar, echan así como la cabeza para atrás y como que se bañan. Pues hay un montón de híbridos loquísimos. He puesto aquí una especie de quiz, ¿vale? Si queréis aventurar de qué es híbrido el primero, de qué es híbrido el número 2 y qué es el híbrido el número 3, pues al final de la exposición vamos a dar la solución. Uno es más fácil y luego van aumentando en complejidad. Pero bueno, la idea un poco es eso, que dan, todos lo sabemos, ¿no? Que los patos generan toda clase de híbridos y es un poco locura en ese sentido. Además fue una radiación muy rápida, ¿no? La especiación de los patos, que también Sí, suele, cuando te encuentras eso, también suele generar más híbridos pero a pesar de ser rápida, está ultra definida y creo que esto lo asocian todo a esta selección extrema de es como una evolutivamente es una apuesta arriesgada, pero se ve que es muy óptima porque ha tenido un éxito enorme. Sí, no les va mal. Entonces, entre este tema de los híbridos, pues esto que ha estado en los foros hace poco, por ejemplo, algunas especies tienen híbridos de forma constante, en una proporción. Por ejemplo, Ana de Zulón y Ana de Sombrío, pues tienen en torno al 20%, y no es como en otras especies que los híbridos están en la frontera, o sea, que crían de forma alopátrica y justo en la frontera hay una zona de híbridos, sino que estos crían todos juntos, pero de forma constante hay hibridación. Entonces, a la derecha está los híbridos friso por azulón, que son relativamente comunes, son muy exagerados. Y luego, si nos miramos los frisos, pues hay variación en la cantidad de ceja y hay gente que cree que esto es simplemente introgresión desde friso. Desde azulón. Hay gente que cree que esto es variación individual dentro de friso. Yo no sé, la verdad es que canta mucho, pero es un poco difícil saber. Pero si os fijáis, veréis que no es tan raro encontrar frisos con unas cejas muy prominentes. Creo que esto lo hemos hablado, pero no me acuerdo bien, así que te lo voy a preguntar ahora aquí en directo. ¿Es más habitual esto en Norteamérica, en los frisos? Sí. En Norteamérica es bastante común. Tú ves, la mayoría tienen algo de ceja, muchos tienen un montón de ceja. Creo que empiezan a llamar híbridos cuando tienen amarillo en el pico, ¿vale? Okay. Pero, bueno, no sé. Supongo que haya todo tipo de mezclas y no sea fácil de entender. Pero bueno, hay un poco de discusión sobre esto. Sí. Vale. Vale, y entonces ahora vamos con los plumajes, que, bueno, ya sabemos que el famoso plumaje eclipse, que es un nombre horroroso, pero todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Es cuando los machos, pues que tienen esos colores tan brillantes, se vuelven feos, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, obviamente, si tienes que emparejarte en invierno, si tienes que emparejarte en noviembre, tienes que estar listo para emparejarte antes de noviembre, ¿no? Entonces, lo que es la muda prenupcial en la mayoría de los pájaros, los limícolas, los paseriformes y demás, aquí es una muda a finales de verano para emparejarte, porque todo el display va a ocurrir en invierno. Entonces, el plumaje nupcial, digamos, que no es nupcial, pero bueno, el plumaje bonito, vamos a llamarlo así, está en invierno y primavera. Una vez los machos abandonan a las hembras, hacen una muda. Esto, en realidad, estrictamente, la muda primera es parcial y la completa es la de después, pero es más fácil entenderlo de la otra forma. Entonces, hacen una muda en la que cogen este plumaje, adquieren este plumaje mucho más críptico, se van a una zona mucho más protegida, con mayor cobertura vegetal. Bueno, los patos marinos van al mar, o, por ejemplo,
los porrones, ¿cómo se llama? Afinis. Los De bola. afinis se concentran todos en 3 lagos en Norteamérica y cada lago tiene algo así como 400.000 afinis juntos. Entonces van a grandes zonas donde les es muy fácil sumergir y los de superficie van a zonas con mucha cobertura vegetal para esconderse, ¿no? Entonces, durante ese tiempo mudan las primarias, pierden las primarias, mudan todas las primarias y una vez pueden volar, mudan de vuelta a su plumaje nupcial para de cara al invierno estar listos. Entonces, es todo, digamos, invertido a lo que estamos habituados en la mayoría de las especies, ¿no? Estos los machos, que se llama ese plumaje de eclipse. ¿Qué pasa con las hembras? Porque esto no es muy conocido, ¿qué pasa con las hembras? Y las hembras hacen algo en realidad parecido. Tienen un plumaje nupcial, digamos, entre comillas, en invierno, se parecen, son más vistosas. Por ejemplo, si os fijáis en una hembra de cuchara, una hembra adulta de cuchara, es bastante naranja, en invierno tiene más colorido. Las porronas comunas tienen un patrón similar al macho, son vistosas, pero luego en primavera hacen una muda de cuerpo parcial, echan plumas, no tengo claro hasta qué punto hay también cuestiones de desgaste, y entonces adquieren un plumaje más críptico y en particular un plumaje que se parece bastante a los juveniles. Entonces, las hembras y los juveniles son muy similares y esto creo que ayuda a los depredadores a no saber a quién atacar. Entonces, de alguna forma las hembras se están exponiendo, están jugando por favorecer a toda la prole, ¿no? Pero bueno, es una carta arriesgada, como hemos visto, y que debe salir mal a menudo, pero bueno. Es una estrategia interesante. Y después, una vez han acabado la reproducción, hacen igual, van a las mismas zonas que los machos, mudan, recuperan el plumaje nupcial y ya estarían otra vez en posición. Entonces, este plumaje, esta muda de hembras es poco conocida, es un plumaje de eclipse, solo que el cambio no es tan drástico, entonces no nos llama tanto la atención. Pero sí es bien conocida, da el siguiente slide, sobre todo en los patos marinos, porque en esta muda pronunciada echan un montón de plumas que las hembras utilizan, de nuevo, de forma muy altruista, para construir nidos para sus hijos. Entonces, este plumón que se echa en la prenuncial de primavera es con lo que las hembras construyen estos nidos, que seguro que habéis oído la historia, la palabra edredón, que es con lo que se construyen los nórdicos, viene de eiderdown, o similar en sueco, ¿no? Que es un poco, recogían estos nidos de plumón y es con lo que rellenaban los edredones, ¿no? Entonces, el plumaje eclipse de las hembras acaba en edredones humanos. Un poco cínico la historia, pero bueno. ¿Y los jóvenes? ¿Qué pasa a los jóvenes? Bueno, pues los jóvenes intentan reproducirse, o sea, lo que quiero decir es que si tú naces en el verano, ¿no? Es difícil que estés listo para octubre ya con tu plumaje reproductor, las hormonas activadas y seas competitivo frente a otros machos. Pero ellos lo intentan aún así. Entonces, a lo largo del invierno, lo que vemos es una muda en la que los machos jóvenes son muy parecidos a las hembras y a lo largo del invierno van adquiriendo, poco a poco, van desarrollando ese plumaje de tipo adulto, ¿no? Tipo macho adulto. Entonces, es una muda un tanto secuencial, a veces es muy rápida, hay bastante variación para una misma especie, también hay una franja, hay una gradación latitudinal, como veremos, pero bueno, los machos jóvenes intentan a final de primavera, básicamente, parecerse a un macho adulto. Como no pueden mudar las plumas de vuelo, porque eso lleva mucho tiempo, ya nacen con el ala que parece la de un adulto y el resto del plumaje es de un juvenil. Vamos, estos son posados, unos cucharas. Si vemos unos cucharas en primavera, a la derecha es un macho adulto y a la izquierda es un macho de primer invierno en marzo, ¿vale? Que como veis ya ha mudado todo el cuerpo, el ala es juvenil, entonces el ala, pues bueno, se parece a la de un adulto, pero no ha sido capaz de, o sea, no, como es primera generación esas plumas, el azul no es tan azul, las grandes cobertoras, esa banda blanca pues tiene negro, el espejuelo no brilla tanto, entonces no llega a ser como un adulto, pero bueno, lo intentan, ¿no? Lo intentan porque se emparejan el primer año. Bueno, vamos, dale al siguiente slide. Vale, esto sería un poco lo que es la gráfica de cuándo mudan, ¿no? Entonces, aquí veis claramente la gradación sur-norte, los platis, los porrones comunes y demás, mudan prácticamente en verano y cuando en verano ya ves machos de primer invierno que tienen, a finales de verano, que tienen aspecto ya de adulto, luego pues estrepera, creca, bla, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, Acuta y Penélope, que son los más norteños, son los que más tardan en mudar. Ahora mismo si vais todavía veréis muchísimos ana de rabudos con aspecto muy juvenil, machos que están mudando pero todavía muy juveniles y demás. Entonces, si lo pensáis, bueno, y al final irían pues los eidres, los bucéfala, melanita y mergus. Entonces, si os fijáis un poco, dale el siguiente slide, hay una cierta separación. ¿Y qué ocurre? Es que todos los patos de superficie y los porrones mudan durante el primer año de vida y en cambio todas las marinas y buceadoras, ¿vale?, mudan en el segundo o tercer año de vida, ¿no? Entonces, esa separación hace que los primeros tengan prisa por mudar para intentar emparejarse en primavera y los segundos no tengan prisa y, por ejemplo,
pues los negrones comunes, muchos machos no empiezan a mudar hasta marzo o abril. Que por eso siempre decimos joven hembra, pues es porque los machos todavía no han mudado, ¿no? Hay, hay otra diferencia entre estos dos grupos que es la productividad, el número de pollos por pareja, que el primer grupo ponen un montonazo de huevos y es fácil ver una azulona con 20 pollos o algo así, mientras que los otros pues es un poco más contenido porque bueno, tienen una estrategia pues más longeva y son especies que tienden a producir menos. Sí, eso. Todos los patos de superficie, la media de año creo que es como 10 años, y en cambio Sí, todos los patos marinos es como 17. O sea, es una diferencia. sí, sí. Entonces, claro, los primeros tienen prisa por criar. La mayoría de patos el primer año se emparejan, intentan criar, luego no lo consiguen, ¿no? Pero ese intento es como la primera vez que te presentas en una oposición, ¿no? Pues esa experiencia que ganas y a la siguiente va la vencida. Pero bueno, ahí queda esa diferencia. El siguiente slide. Entonces, de hecho, si os fijáis, pues por ejemplo, los patos de superficie intentan mudar, intentan parecer machos adultos ya en el primer intento, porque intentan reproducirse ese año. Los eiders ni lo intentan, hacen una muda a lo largo del invierno, pero no es una muda al plumaje adulto, es una muda, de hecho, al plumaje de eclipse, ¿no? Entonces, hacen esa muda, se están 2 años y al tercer año es cuando por fin adquieren el plumaje, hacen ese intento de primera reproducción. Entonces, los eiders son bastante longevos, creo que el récord de longevidad es 36 años, entonces van con la calma y adquiriendo la experiencia poco a poco. Dale al siguiente slide. Vale, entonces ya casi para finalizar. ¿Qué vemos ahora, no? Pues todo el invierno hemos visto ya cierta actividad de emparejamiento. Cuando veis el display, bueno, hacen este ruido, la mayoría de patos de superficie haces de pi, pi, y bueno, ese movimiento de la cabeza tan particular, pero casi todo lo que hay es adultos. Entonces, por ejemplo, si ves en noviembre, por ejemplo, es típico que haya frisos emparejándose y tienes un joven dentro y el joven va a su bola, no está activado hormonalmente, sexualmente, y entonces no hace nada. Son todos los adultos. Entonces, claro, cuando los jóvenes por fin están en posición, ya es muy tarde y es difícil que consigan adultos. Entonces, este friso probablemente mudó muy pronto, porque los frisos, este es un friso local que conozco aquí, mudó muy pronto y ha ligado con una hembra adulta. Esto es algo relativamente raro, pero que en las especies sureñas que mudan muy pronto es posible. Sabemos que es un friso de segundo año porque mirando las terciarias, si lo veis ahí, tiene terciarias juveniles retenidas muy machacadas y la cola, que se ve ahí marrón, también es todavía muy juvenil. Y sabemos que la hembra es una adulta pues porque las terciarias son muy, muy gruesas y muy plateadas, se ve muy bien. Si vamos al siguiente slide. Entiendo que lo miraste con orgullo, ¿no, Guille? En plan, muy Sí, bien, chaval. Todo el invierno ahí. chaval, buen trabajo. Sí. Dale. Si vamos al siguiente slide, tenemos 2 patos cuchara, estos dos. Para ver esto hay que fijarse un poco y aprender a datar, pero es un poco lo que quería decir, ¿no? Que muchas veces los patos ni los miramos y hay historias detrás que si te fijas tienen un comportamiento bastante interesante. Entonces, si vais ahora a cualquier parque vais a ver todos los bichos súper activos, haciendo display y demás, y si os fijáis podéis ver como este caso son 2 jóvenes. Entonces, es típico que los jóvenes además se quedan más tarde, cuando en marzo se han ido la mayoría de los patos, te fijas, y son todos jóvenes, son todo parejas de jóvenes que van un poco pues retrasadas y demás. Bueno, ya voy a cerrar porque me he liado y son -5. Y entonces el último caso que quería mostrar es precisamente con el que hemos empezado, que es los ánades rabudos son los más... No, dale el siguiente slide. Esto. Vale, entonces los ánades rabudos son los más norteños, los más tardíos, los que menos se emparejan porque precisamente no llegan a mudar suficientemente a tiempo para emparejarse. Entonces arriba tenemos 2 adultos felizmente emparejados en febrero, abajo tenemos los 2 machos que son de Málaga, ambos son machos de primer invierno, estaban en migración, no tenían pareja y bueno, estaban jugueteando y haciendo un poco el tonto. Entonces vamos a acabar desvelando los resultados de la hibridación, que no me acuerdo si alguien ha opinado o no, pero bueno, para que no quede la cosa en el aire. ¿Vale? Entonces el primero es un azudón por un silbón, este más o menos es razonable. El segundo es un azulón por un eider común, este pato fue bastante famoso. Es increíble cómo pasó eso. Pero bueno, Increíble. pasó. Sí, nunca lo dirías, ¿eh? Y el último es una serreta chica por un porro osculado. Y ya con esto cerramos los patos. Vale, pues genial, infinitas gracias, Guille. La verdad que ha estado súper interesante. Vamos con Javi, que le tenemos ahí esperando. Venga. Vamos. Muy buenas, Javi. A diferencia de Ana, no he hecho ni
ni presentación ni nada de contenidos del programa, porque aún no tengo mucha práctica realizando. Pero bueno, eso, que hoy tenemos el inmenso lujo de tener a Javi Elorriaga con nosotros y vamos a comentar una de las cosas que a Javi Elorriaga le gustan más, que son las águilas moteadas. Creo Em, que Javier Orrega está muteado. Tienes que quitar el audio, Javi. ¿No va ahora? Ahora, ¿no? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok, perdón. ya te tenemos. A ver, que tengo que presentar aquí el sistema. Vale. Pues nada, muchas gracias. Súper interesante lo de los patos. Me he quedado bastante ensimismado con el tema y bueno, pues vamos a meternos ahora con las águilas. Vamos allá, empezamos que como siempre se nos ha hecho tarde, no se podía saber que el tema de los patos de Guille iba para largo, no ha sido una sorpresa, pero bueno, aquí estamos a las 11 empezando con las clangas, no pasa nada. Allá vamos. Contadnos, ¿qué...? Bueno, en el programa, en esta sección de hoy, la idea es un poquito hablar de la situación de las clangas en la península y hacer un poco una comparativa entre dos zonas que realmente recogen la mayoría de las citas de estas, tanto de la moteada como de la pomerana, en España, ¿no? Y una sería la zona del Hondo, la otra la de la Janda. Entonces, bueno, si quieres, empiezo yo. Sí, claro, Javi, dale, Hanna. Vale. Bueno, si vemos cuando puedas la siguiente diapo para ponernos un poco en situación, unos pequeños comentarios sobre las dos águilas que realmente vamos a tratar, ¿no? O sea, el águila pomerana, para que veáis un poco a golpe de vista el tema de la distribución, que yo creo que siempre está bien para situarse. La pomerana es una especie que es casi puramente europea. Veis que la zona de distribución está en muchos países que caen dentro de Europa y que aparte las zonas de invernada están bastante alejadas, ¿vale? Esto hace que son migradoras de larga distancia y que va a tener que ver con lo que vamos a ir comentando a lo largo del programa. El águila moteada, sin embargo, lo que veis es que tiene una distribución sobre todo por toda la zona de Rusia, ¿no? Y mucho más asiática, y que el límite y un poquito nos toca en el este de Europa, en alguna zona de solape donde ya solapa con la pomerana. Las áreas de invernada, si os fijáis ahí en las flechas, caen en el sureste asiático, la zona de la India y tal, pero veis que son distancias mucho más cortas, ¿vale? Serían una migradora realmente de mediana a corta distancia. Hanna, un inciso, Sí. es que a veces nos olvidamos que la moteada es una ave no sé si está en peligro crítico, no sé si lo sabéis vosotros. Está como vulnerable. Vulnerable, si no me equivoco, sí. Pero es una especie es que ves el pedazo mapa de distribución y parece que hay muchísimas. Y luego hay, creo que la estimación es 10.000 o 15.000. Y en cambio pomerana, que parece que están ahí, hay 300.000. Sí, buen apunte ese. Sí, a ver, al siguiente momento cuando puedas, Marcel. Aquí lo que está guay es, si ampliamos el mapa realmente a la zona europea, ya veis que hay una zona ahí un poco de contacto. Realmente, como hemos dicho, la pomerana es un bicho como muy europeo y que está ampliamente distribuido, como ha dicho también Guille. Y la moteada tiene una zona ahí de contacto que ves que entra en algunas zonas del este de Europa y ahí es donde se produce un poco porque vamos a hablar de pomeranas, de moteadas y también un poco de los híbridos, ¿no? Entonces hay una zona ahí de overlap y que hay un poquillo de batiburrillo. Mira, si pasas a la siguiente. El siguiente creo que lo comentamos en algún otro programa anterior. Este es un artículo que habla del tema de la hibridación de las parejas europeas, tanto de las parejas de pomerana como de las clangas, como de las parejas mixtas que encontramos en varios de estos países, ¿no? Tipo Estonia, Polonia y tal. En azul veis que cuanto más hacia el este nos entramos ya en la zona de Rusia, realmente el porcentaje de parejas suele ser más típicamente puro clangga por clangga, o sea, moteada y moteada. Luego la zona más hacia el oeste y la parte un poco más sureña, ¿no? Serían como parejas más típicamente puras, ¿no? De pomarina por pomarina, pero veis que la zona justo intermedia, de todos estos países que quedan ahí en medio, tendríamos un bastante porcentaje tanto de parejas híbridas de clangga por pomarina como híbridos de segunda generación, o sea, de primera generación, o sea, híbridos con clangas puras, como híbridos con pomeranas puras, como híbridos con híbridos, ¿vale? Eso lo que nos va a dar es una divertida amalgama de características.
Esto, Javi, una pregunta, ahora que teníamos el mapa. Los híbridos que han llegado a la Janda que sabéis conocidos, ¿de dónde son mayoritariamente? ¿Eran de Estonia o de...? Los conocidos de Lituania y había alguno de Alemania también. Ah, de Alemania también. Sí. Lo que pasa es que está el sesgo de que es donde se anilla, ¿no? Es donde están los Claro. programas. Claro. ¿No? Sí, es donde más bichos se han radiomarcado también, de Maybury y todo esto. Sí, y bueno, el más conocido es el bicho de Lituania, sí. Ese es lituano. Vale. Y bueno, aquí teníamos unos mapas que, si quieres comentar tú, Javi, el tema de precisamente de los radiomarcados y las distancias que cubren. Bien, sí, bueno, pues estos mapas es un ejemplo bastante paradigmático y aquí es muy importante esta introducción que has hecho sobre el tema de la hibridación, porque bueno, cuando hablamos de híbridos en general en el mundo pajareo, pues lo que nos viene a la cabeza es el aspecto físico de un bicho en el que hay rasgos mixtos, más marcados para una especie, otra. Pero claro, la hibridación, esta mezcla de genes, no se refleja solo en el aspecto del plumaje, sino que se refleja también en el comportamiento de los bichos, pues incluso en el canto, pero también en el comportamiento. Y estos mapas muestran muy bien cómo afecta esto al patrón migratorio. Y bueno, pues es muy importante también tener esto en mente para entender qué es lo que está pasando en la península. Bueno, básicamente aquí lo que vemos, sobre todo en el mapa de la derecha, diría que se ve muy bien como los tracks en amarillo son de águila moteada, que muestran una migración en general de corta distancia, de bichos incluso que no cruzan el Mediterráneo, no llegan al continente africano, o los que llegan, pero bueno, recorren una distancia relativamente corta. Al menos corta en comparación con los tracks azules, que son los de Pomerana pura, que es un migrador de larga distancia, de hecho es un migrador de muy larga distancia. Fijaos la migración que se refleja ahí hacia el cono sur de África, que es como puede ser el doble de distancia que la de cualquier migrador transsahariano de los que atraviesan la península ibérica. Y luego tenemos, pues muy interesante, los tracks en rojo, que son los híbridos, y bueno, pues que quedan justo en cuanto a latitud o distancia, pues en el medio, ¿no? Entre la migración de Klanga y de Pomerana, que bueno, pues es uno de los temas muy importantes. Esto es también romper un poco con todo lo que has dicho tú, Hanna, anteriormente, una lanza a favor de los híbridos, por así decirlo, porque aunque para muchos es un tema, a mí especialmente, pues me interesa mucho, identificar un híbrido lo veo como un paso más allá, digamos, o un éxito en sí, mientras que muchas veces todavía se toma esto como con escepticismo, o los híbridos son una especie de cajón desastre donde metemos lo que no llegamos a identificar con seguridad, cuando realmente creo que es incluso un poco más allá, ¿no? Tener muy claro cuáles son los parentales de origen para identificar lo que no encaja, que son híbridos. Y bueno, pues todas las implicaciones que tiene la hibridación. En el mapa anterior, en el que se veían los quesitos con la muestra de gene, también es interesante, creo, mencionar ahí, en estos artículos, una de las conclusiones que hacían, o uno de los vaticinios, es que esta hibridación, o sea, está tan está marcada en esas zonas de contacto que se teme incluso que algunas de las poblaciones del águila moteada, que como mencionaba Guille, son muy escasas realmente, aunque los mapas solo muestran distribución, pero bueno, los números poblacionales de moteada son muy pequeños y los de Pomerana mucho más grandes, pues que esta hibridación puede estar llevando a la extinción local de algunas poblaciones de moteada, pues simplemente porque sus genes se están diluyendo entre los de la pomerana más común. Aquí, si me dejáis hacer otro apunte, son especies hermanas muy cercanas y nos cuesta tanto identificarlas que a veces no pensamos que en el fondo ecológicamente están en extremos opuestos. Klanga se alimenta de cosas más grandes, es más carroñera, y la invernada es sobre todo en zonas húmedas, ¿no? De patos y demás. En cambio, Pomarina se alimenta mucho de insectos, de ranas, está siempre en el suelo cazando cosas Esto lo comento un poco porque después lo vamos a enlazar también con la situación en la península. Pero para que os hagáis a la idea, las pomeranas que van a Namibia o al Kruger, que son la inmensa mayoría, se alimentan de termitas todo el invierno. Entonces, son muy parecidos, pero luego hay grandes diferencias ecológicas entre ellos que a veces no las tenemos en cuenta al explicar muchas de estas cosas. Esto creo que también explica por qué es tan común, por qué mantiene en Centro Europa densidades tan densas comparado con Klanga, que tiene unos requerimientos de hábitat mucho de más de aguilote grande, digamos.
Pues sí, bueno, me he perdido un cacho de tu explicación, Guille, pero vamos, sí, sé de lo que hablabas. ¿Qué come Que ratón? bueno, volviendo a los mapas, el otro tema en el mapa, bueno, sí, en este también se ve en el anterior, pues bueno, el otro tema curioso y un poco, al menos para mí, más difícil aún de encontrar la explicación es cómo, bueno, pues cómo, las rutas, en qué momento o qué hace que algunas aves decidan ir por la ruta más típica para estas especies, que es la ruta del Mediterráneo oriental bueno, y otras del Mediterráneo occidental. Este caso, el que se muestra este mapa, este es el famoso bicho con el GPS de Ornitela de Lituania, que ha cruzado la península ibérica 5 veces, el rojo, o que lo cruzó en su día. Y el track azul es del mismo nido, un hermano de un año anterior, pero del mismo nido, de la misma pareja, de los mismos padres. Pues el primer pollo que marcaron tomó la ruta más esperada por bueno, pues Grecia, Turquía, Israel, hacia el Cuerno de África, y sin embargo el año siguiente el otro, un hermano que marcaron, pues tiró aquí por la península. Bueno, como pasa con tantas otras aves, esta especie de migración en espejo. Y bueno, pues ese efecto es el que hace que algunos de los bichos lleguen a donde nosotros, vamos, que lleguen a la península ibérica. Bueno, no sé si pasamos al siguiente slide. ¿Esto lo vas a comentar tú, Hanna? O Sí, no sé bueno, esto es muy rápido, simplemente era por si alguien se había perdido el programa que ya hicimos, era comentar algunas pequeñas diferencias que había con las moteadas, que siempre se suelen mirar las mismas cosas, ¿no? Más o menos, pero bueno, por tenerlo en mente, era una cosa el tema de la mano y de los dedos, qué número de primarias marcando más clangga que no pomarina, el tema de la doble coma, el tema del barrado de las primarias más internas, que en clangga se diluye un poco la zona de la punta y realmente en pomarina está bastante más, es un patrón más definido de inicio a fin, por así decirlo. Y luego, si vas a la siguiente, esto es muy rápido porque no creo que esto tampoco va de identificación, ¿no? Pero bueno, hablando un poco del tema también de los híbridos, luego pasaremos todos los PDFs con los artículos, los pondremos como comentario en el Facebook. Pero bueno, el tema de la hibridación, pues quedan un poco estos ejemplares ahí intermedios también, que lo que tiene son características intermedias, y este artículo a mí me gusta mucho, por ejemplo, que pues te marca y te dibuja bastante bien los patrones sobre todo de estas UTCs, ¿no? las supracobertoras caudales y el tema del barrado en secundarias y tal. Y luego, bueno, la siguiente, que también era pues el tema del pale patch, que tienen aquí en la zona del cogote, que por ejemplo lo suele marcar bastante más bien definido pomerana, aunque vemos que hay un poco también de variación, y realmente clangga tiene tendencia a tener unos cogotes, unas nucas mucho más oscuras, ¿no? Al final es un bicho también que es como de un marrón mucho más intenso y nada, y luego los híbridos suelen tener pues un poco esas características ahí intermedias, que sería el de abajo a la derecha, donde tienes ahí unos, a lo mejor verías un bicho muy tocho tipo moteada y luego tienen algunas plumillas ahí decoloradas, aunque bueno, ahí vemos también el de abajo, el de en medio, por ejemplo, hay una clangga, también puede tener un poquillo de coloración, ¿no? Nada, ya está. He prometido no meterme en identificación, pero bueno, por comentarlo, yo qué sé, para que también... Es tentador. Yo solo por meterme un poco igual en un berenjenal, pero al hilo de esto último que has dicho y también con lo de las migraciones, de casos como por ejemplo, pues bueno, pues moteadas que no son la típica porque muestran un poquito de esa variación del parche blanco detrás, que es tipo pomerana. Bueno, seguramente eso es un efecto de una hibridación antigua o de pues eso, unos pequeños genes. Eso también pasa, yo creo que hay que tener cuidado, y bueno, igual me meto también eso en un jardín, cuando en muchos de estos tracks que aparecen, bueno, yo alguna vez que he indagado un poco, contactando para ver el track realmente, a ver si había fotos de los adultos o algo así, pues luego cuando indagas un poco muchas veces no está tan claro, y posiblemente algunos tracks que se dan igual de un puro de una especie, luego resulta que no es tan puro o algo así. Hay que tener un poco de cuidado, y también eso, al interpretar estos bichos que se sabe que se hibridan tanto, pues los rasgos que no son los típicos de moteada, pero además coinciden con los de con los de pomerana, pues bueno, seguramente en algunos casos es muy difícil tener del todo claro que los bichos que han utilizado como modelo son realmente
puros de esa especie, si es que Yo, lo existen. Ya que has abierto el jardín, pues voy a tirarme de cabeza. Eso que dices en los tracks se ve también en los criterios, o sea, en la definición de lo que es un bicho puro. Es que los europeos creo que estamos sesgados. Si tú comparas las clangas de, por ejemplo, que invernan en Malasia o en Birmania, con las clangas que nosotros tomamos como clangas puras, se ven no grandes diferencias, pero algunas diferencias. Entonces, creo que sobre todo a la gente de las zonas de cría de clangua, quizá los que han aprendido cómo es clangua yéndose a Israel, digamos, no, porque ahí pillas bichos más centroeuropeos. Pero todos los lituanos, polacos, creo que tienen un sesgo de lo que es una clangua pura, que ellos toman por puros bichos que no son puros, porque de facto casi todos los bichos están de alguna forma manchados en cierto nivel. Algo muy parecido a lo que tenemos aquí con los ratoneros, ¿no? Sí, cosas de esas. Es algo difícil. típico de las zonas de hibridación, sí, de los El bichos. sesgo del local, sí. Eso. Entramos al estatus en la península, que era un poco a lo que veníamos a hablar. Aunque ha sido súper interesante, todo lo que habéis contado hasta ahora, pero vamos ya con esto. Sí, yo creo que aquí se podría recalcar un poco, si miras, haces un mapeo con las setas de IBERT y tal, un poco la fenología de los bichos cuando nos aparecen. A la izquierda estaría un poco el mapa de la pomarina, que realmente sí que se puede apreciar que hay un predominio, ¿no?, de citas que principalmente pasan en momentos de migración, tanto en la otoñal como en la primaveral, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en la zona de Londres hemos tenido varias veces pomeranas que las hemos visto 1 o 2 días y luego se han pirado, ahí no se queda ninguna. Mientras que realmente clangua, la mayoría de ejemplares son los que son citas ya mucho más invernales, ¿no? Y aparecen sobre todo pues finales de octubre, principios de noviembre, y que suelen alargar la estancia, ¿no?, hasta principios de marzo. O sea, realmente hay algunos bichos que pueden llegar a quedarse aquí casi que medio año tranquilamente. Si llega muy temprano se va muy tarde. Y bueno, hacer un poquito ahí, comentar este diferente patrón de aparición también. Vale, yo creo que sí, un tema interesante con el patrón de aparición, bueno, también es difícil saber hasta qué punto puede estar sesgada la información de la que disponemos, pero sí parece que va, digamos que cambia a lo largo de los años. O sea, por ejemplo, aquí en el sur, hasta hace relativamente poco, hasta hace una década, digamos, pues la invernada de estos bichos era en Doñana. Aquí en el estrecho era estrictamente bichos que se veían en migración activa, y luego parece que cambió, que en Doñana se empezaron a ver menos, coincidiendo con la aparición de más bichos en la zona de la Janda y el campo de Gibraltar. El Hondo lo sigo menos, pero eso también fue de repente con el ton famoso, que parece que tuvo ahí como un efecto arrastre, que luego empezaron a venir más bichos, que luego igual, pues cuando esos bichos desaparezcan, ahí se acaba y se va a otro lado. En la Janda es un poco la impresión que al menos yo tengo, que vino después de lo de Doñana, como que se movieron aquí algunos bichos, no precisamente igual los mismos ejemplares. Ha habido como unos años así de esplendor, y ahora parece que en los últimos inviernos, aunque están por ahí, es mucho más complicado. Parece que hay menos, vamos. Que son así como unos fenómenos un poco puntuales y residuales y que cambian y bueno, no, porque los mapas a veces parecen un poco, había por ahí unas zonas de hibernada de clangua en la península que parecen un poco optimistas, no sé. Sí, la verdad es que no quiero irme muchísimo del tema de las clangas, pero este es un patrón que se ve con muchas especies raras o escasas. O sea, se ve con las Delaware, que llegan y de repente tienes 10 Delaware o algo así invernando en la península, en el norte, en el Cantábrico, y poco a poco se van diezmando. Entonces hay como un valle, ¿no?, en el que son raras, que es que esas han ido muriendo progresivamente. Luego llega otra oleada de Delawares que te mantiene la población 10 años más. Pasa igualmente con los Richardi, la mayoría son adultos, y es como que son especies escasas, raras, que oscilan entre picos de un influx, se mantienen, van viniendo a invernar, y luego valles de que esos bichos muriendo progresivamente. Creo que es un patrón bastante frecuente. Esto también se ve cuando hay suficientemente observadores para que haya trazabilidad de los bichos y podamos individualizarlos, porque si no hay citas y parece... Yo creo que sobreestimas mucho la abundancia real. Sí, se ha hecho bastante bien con algunas gaviotas. Creo que la Delaware es un buen ejemplo de bichos que se sabe que vuelven. Las Filadelfia mismo también. Richardi es un poco más a partir de las clases de edad, ¿no?, de la distribución por edad. Que cuando ves que muchos son adultos, sospechas que
que son los mismos bichos y que tarde o temprano pues se va a rarificar a no ser que venga otro influx. Sí, bueno, antes... Ya está, Oh, perdonad, perdona. seguid con las águilas. Sí, centrémonos porque... Sí. Vale. Nada, yo antes de pasar a la siguiente, que hay un momento cuando hablemos del hondo que también tocamos todas estas teorías, esto que estamos comentando. Era por comentar un poco este mapa. Este mapa era de una pomerana marcada. No sé si lo quieres comentar tú, Javi. Era un mismo es un bicho híbrido. que... Vale. Lo tenemos con zoom también, si lo preferís. Sí. Nos ha costado, pero... Pero aquí está, sí. Bien, sí, bueno, es un bicho al que yo le presta mucha atención y bueno, ¿quieres que lo comente? Sí, Claro, dale, hombre. Vale. Bueno, aquí lo que queríamos mostrar con estos mapas son varias cosas, ¿no? Pero bueno, esto es un bicho de Lituania que se hizo bastante famoso porque, bueno, eso se siguió, es el que el hermano tiró por un lado y este tiró por aquí. Un híbrido en principio F1, 50 y 50, vamos, un híbrido clásico. Y bueno, lo interesante es, también está relacionado con lo anterior que habéis dicho, en su primera migración, pues bueno, optó por esta ruta occidental, llegó con una migración relativamente normal, digamos, o dirigida para un bicho de un primer año con muchos titubeos, pero vamos, llegó hasta la Cádiz, digamos, casi directo, y aquí es donde empezó a hacer cosas, pues bueno, cuando se encontró con el mar, claramente pues le daba reparo cruzarlo, y bueno, pues se recorrió toda la provincia de Cádiz, pero tiró por Doñana, llegó hasta el Odiel, la frontera con Portugal, y luego decidió probar por el otro lado, empezar a regresar, llegó al Hondo, bueno, pues a saber todas las... Se lo saltó, lo dejó en medio. Bueno, se aproximó, vamos. Vaya rencor hay toda la ahí, zona. Hanna, en tus palabras. No. Ya está. Me refiero, aunque este bicho no se veía, no lo vio nadie, yo creo, más que cuando al segundo año que vino aquí en la Janda conseguimos verlo en directo. Pero bueno, sí, la cantidad de citas que puede generar. Pero lo curioso de este bicho es que parece que aquí, aparte igual del miedo a cruzar el mar que tienen las planeadoras, parece realmente que, haciendo una interpretación humana, que tenía él un conflicto interno entre si era pomerana o clangga, es decir, si era de larga distancia o de corta distancia, porque estaba como que parecía que ya se iba a quedar aquí a invernar, y fue como a mediados de noviembre, no sé si incluso en diciembre, decidió que seguía su migración y cruzó, o sea, se decidió tirar por los genes de moteada, perdón, De Pomarina. de pomerana. Ya habían entrado el invierno y se fue hasta Senegal, donde luego invernó. Entonces parece eso, que tenía ese conflicto entre lo que le decía el demonio o el angelito. Y bueno, lo curioso de este bicho también es eso, se pudo hacer un seguimiento súper con estos transmisores que transmitían una barbaridad, y además está todo en Moodbank para libre acceso. Y bueno, el de 5 años pues se ve, esto es ecología general, pero bueno, pues se ve que optimizó muchísimo su migración, y ya lo que empezó a hacer, estos eran los carryover effect, digamos, la experiencia adquirida, pero ya venía directamente de Lituania a la Janda. En la Janda se tiraba unas semanitas y de ahí ya seguía hacia su zona de invernada en Senegal. El siguiente mapa, bueno, creo que lo que queríamos mostrar es lo mismo en la parte de abajo, como el primer año, la parte de la invernada que hizo en el sur de la península iba desde pues prácticamente toda la costa andaluza, mientras que ya en los siguientes años, la época que pasaba aquí en España antes de cruzar el estrecho, pues estaba muy centrado en la Janda, pero también cubría todo el campo de Gibraltar. Bueno, esta movilidad es interesante también cuando intentamos saber si es un bicho, si son varios bichos, porque bueno, pues realmente no es tan sencillo como que migran y se quedan en una zona invernal, sino que cambian de zonas de invernada, se ven en muchos lugares, es realmente complicado. Yo quería añadir Y una también, cosa. bueno, dale de aquí. Sí. Todo va a ser terrible, ¿eh? No se pueden organizar mesas redondas porque nos quedamos hasta las 12. No, quería comentar, al hilo de lo que has dicho de que este bicho estuvo dando vueltas y dio 10.000 vueltas por la península y no lo vio nadie. Hay un paper del Mayburg que anillaron pomarinas, y era sorprendente el número de ellas que iban hacia el oeste, entre comillas, pero que se les iban varias. Que yo que sepa, siendo 300.000, no esperas que varias se vayan o sea, que 300.000 van por el este y aquí hay una, o en esos tiempos había una al año, no esperarías que tantas se le fuesen para el oeste. Entonces cabe preguntarse, porque al final pomarinas, pues eso, alguna en Mallorca, alguna cita aislada, y la mayoría son en el estrecho, pero cuando se ven, ¿no? Cuando los vientos las paran y demás.
Tener el número real de cuántas pasan y no vemos ninguno, la verdad es que sería muy interesante. Y ya cierro corchete. Sí, estos mapas también yo creo que ponen, bueno, para las que adoráis la Handa, que sé que sois bastantes personas, pone bastante en valor el sitio también, porque después de un primer año en que testó un montón de sitios, cuando fue adulta ya supo dónde estaba la chicha buena y se quedó allí y luego ya para abajo. Bueno, Hanna, cuéntanos lo de Alicante. Bueno, como hemos también mencionado a Ton, claro, un poquito, sí que habían citas previas, o sea, como ha dicho antes Javi, durante las últimas décadas han habido citas tanto de moteada como de pomerana, pero no realmente en zonas donde se han establecido de manera como más fiel año tras año, ¿no? Yo, para mí, al menos, con el tema del hondo ahí en Alicante, el precursor fue claramente, yo creo que esta águila moteada, que es Stone, se marcó con un GPS en el nido cuando que ella nació en Estonia. Y Ton lo que le pasó es, bueno, primero parecido al GPS que hemos visto en la diapo anterior, es decir, el primer año él tomó esta ruta mucho más hacia el oeste, entonces cuando entró a España empezó primero como a dar tumbos, también fue para abajo, luego se metió por la zona así del interior y tal, hasta que dio con el hondo. Y Ton, al menos, pues vio el hondo, le pareció una buena zona y entonces se quedó. También hemos comentado el tema del efecto arrastre, ¿no? A lo mejor en el caso de las moteadas, más que efecto arrastre de que se lleven a otros consigo, a lo mejor puede producirse un efecto llamada, por ponerle algún tipo de nombre, ¿no? Y realmente lo que se vio es que a partir de que Ton estableció el hondo como su zona de hibernada, cada año, cada invierno hemos ido teniendo más y más y más bichos que han ido llegando. Los bichos aparte se han ido sucediendo en edades, es decir, a ciencia cierta solo podemos estar seguros de si tenemos un bicho anillado o si tenemos a Ton, que iba con el emisor, ahora ya no está con nosotros, y los otros bichos que tenemos no van con ninguna marca concreta, pero bueno, que el año pasado tenemos un primer invierno y el siguiente año tenemos un segundo invierno y el siguiente tenemos un tercero, yo lo veo bastante blanco y en botella de que seguramente será el mismo ejemplar, ¿no? Pero bueno, lo que vemos es como que a partir de la invernada y la fidelización del sitio de Ton, sí que hemos ido teniendo un aumento de citas de ejemplares invernantes, ¿no? Entonces yo me lo imagino un poco tema, pues yo soy una águila moteada en mi primera migración, ¿no? Me voy moviendo, a lo mejor tomo la misma ruta de casualidad, ¿no? Que la que tomó Ton, cruzo por la zona de la península y por casualidad paso por la zona del hondo y veo otra águila moteada de una edad superior a la mía. Entonces, efecto llamada como un poco como si fuera que es un indicativo, ¿no? El ver otro adulto en un sitio ya parado, como si le estuviera diciendo que es una buena zona para quedarse, ¿no? Estilo, no sé, cuando te vas ahí con el coche y ves ahí un restaurante en estos de carretera, ¿no? Está lleno de camiones, pues a mí siempre me da como, digo, Sí, vale, sí, aquí es buen donde rollo. se come bien y a buen precio, ¿no? Una pregunta, Hanna. ¿Había Sí. citas previas de águila moteada, previas a Ton, quiero decir? Sí, O sea, habían citas previas en el hondo, sí, pero bueno... O sea, me estaba preguntando si también ha habido un efecto llamada a los pajareros que ha propiciado... no, la eso por subida, supuesto también. El efecto llamada a los pajareros yo creo que con Ton ha sido también realmente claro. Y bueno, yo creo que lo he comentado alguna vez, os lo he comentado a vosotros, no sé, pero en el hondo ver las clangas bien vistas, yo diría que es un 10% de las veces o menos. O sea, creo que pese a que Hay son un bichos... slide de eso, ¿no? Sí, es que aunque sean bichos súper grandes, yo creo que pueden pasar mucho más desapercibidas de lo que pensamos, ¿no? Y sí que es verdad que Ton tuvo ese efecto a lo mejor doble, ¿no? O sea, el de atraer a otros bichos que estuvieran en migración y lo vieran y se pararan. Y una vez que se hayan fidelizado ahí, que han pasado bien el invierno, pues el bicho repite, ¿no? Igual que yo hago siempre las mismas paradas en mis estaciones de servicio. Y luego el efecto de los pajareros. Y Ton fue, bueno, yo recuerdo aquella época cuando estaba viniendo para acá con el GPS, que aparte el GPS emitía, ¿no? 24 horas después te daba la posición de dónde había dormido y la gente y se fue cruzando toda Europa que tampoco lo vio nadie, ¿no? Y la gente iba al día siguiente a ver si lo veía en el sitio, ¿no? Y en el hondo fue brutal, o sea, yo en cuanto supimos que se quedaba en el hondo, fuimos muchísimos los que fuimos y, bueno, los que estábamos allí ya, pues te vas fijando, ¿no? También un poco con lo que hemos comentado antes con el tema de las lavanderas, ¿no? Cuando pones un bicho en el radar, yo creo que las citas también se disparan y
poco ese efecto. Y otra pregunta, Hanna, bueno, o Javi, o quien lo sepa, ¿sabéis si este aumento en las clangas en el Hondo ha ido relacionado con un descenso en la población de la Camarga, por ejemplo? Ah, Yo no he hecho, en concreto en la situación de la Camarga, la verdad es que yo no la conozco. Ok. A mí no me suena la historia. Camarga o Sí, las Landas, ¿eh? Como si los bichos del suroeste, pues un poco fueran los mismos que en cada momento buscan el mejor sitio. hmm, No lo sé, no te sé era una contestar, ¿no? pregunta genuina, vamos, no tengo ni idea. Yo mi sensación en general, no en el Hondo, pero en general, con otras cosas, es que ha ido un aumento con los GPS. Y los GPS nos han enseñado dónde son los sitios buenos que a Ya. los bichos les gusta parar. Ujú. Que a veces, hasta que no te lo encuentras, tienes que hacer mucho campo para determinar. Ujú. Y el GPS te da esa información muy paquetizada, ¿no? Y muy clara. Sí. Ujú. Sí. La situación esta que ha descrito Hanna para el Hondo es aplicable al estrecho con estos bichos que aunque son aquí más tipo pomerana, pero en ese sentido sí que son bichos súper discretos, pasan súper desapercibidos. Les gusta mucho en los dos sitios posarse en eucaliptos y tienen el hábito, digamos, de posarse en la zona interna de los eucaliptos, nunca recortando la silueta, entonces eso hace que pasen muy desapercibidas. Aquí, cuando hemos tenido este bicho marcado también, sabiendo dónde dormía, incluso pudiendo tener como 6 horas solo de lapso, estábamos ahí esperando y aún así era muy difícil verlos y sabes que están ahí, pero de repente te tiras un mes sin verlo, crees que se ha ido, de repente vuelve a aparecer. Ujú. Son bichos de hábitos muy discretos. Luego también lo habéis comentado, pasan mucho, por lo menos este tipo pomeranas en la janda, pasan muchísimo tiempo en el suelo, lo cual tampoco ayuda mucho. Y yo creo que, vamos, que se toman muy en serio lo de que están, o sea, rentabilizar el esfuerzo y no dan un vuelo en balde. Es muy raro seguir un bicho de estos en la janda. Ujú. Cuando ves una imperial o ves una perdicera, la puedes seguir muchísimo tiempo en térmicas, con los buitres. Estos bichos hacen vuelos cortos, normalmente de un árbol al suelo, del suelo al árbol, y hace que realmente sea complicado. Aquí también ha habido el efecto ese, los primeros años, claro, la posibilidad de ver un bicho tipo pomerana pues era muy atractiva, vino mucha gente, se hizo más esfuerzo, ahora están ya un poquillo, diría, más, casi toda la gente local ya los hemos visto y tal, y bueno, pues ya no son tanta novedad. Y creo que eso también se puede notar un poco, pero bueno, sí. Ahora están, al menos el bicho este que inverna que tiene pinta de pomerana, está como en estos eucaliptos, ¿no? Que tenemos aquí en estas fotos de Laura, Sí. que... Sí, eso es la zona cero, digamos, de este bicho. Ahí es donde hay que ir a buscarlo. Bueno, la Ok. janda tiene otro problema, que supongo que en el Hondo también pasa algo parecido, pero hay una zona muy grande que claramente les gusta, con una densidad muy grande de conejos, de perdices, de faisanes, a la que no podemos entrar. Son zonas Vale. privadas y es súper, o sea, incluso colarte es muy difícil y los bichos están ahí. Entonces los vemos cuando vuelan y les da por salir de ahí, es cuando los vemos, pero eso marca mucho la historia. Sí, la Hemos... situación muy parecida en el Hondo, ¿eh? O sea, el Hondo es, al final no son fincas privadas, es un espacio natural, pero que está cerrado, que solamente se puede acceder libremente los sábados por la mañana y hasta la mitad del parque. Y claro, a mí lo que más me ha hecho gracia de las fotos de los eucaliptus de la janda es que es como muy pequeño, ¿no? O sea, yo he hecho antes, pasa la siguiente, Marcel, he hecho ahí el cálculo de cuánto ocupa la hilera de eucaliptus que parte el Hondo por la mitad y son 4,5 kilómetros de eucaliptus. O sea, es una puñetera hilera muy larga y realmente si solamente la podemos ver desde los extremos exteriores del parque, o sea, imagínate bueno, pues las probabilidades de detectar un bicho, ¿no? Y precisamente que las clangas, ahí creo que lo comparten con sus primas, ¿no? O con las que tenéis por allí al menos, que son un poco vagas. O sea, ya me lo voy a decir, porque ya están ahí metidas y ya está. Sí, hemos comentado, hemos pasado un poco de puntillas sobre lo mal que se ven las clangas la mayoría de las veces. También hay fotos buenas, ¿eh? No vamos a desanimar a la gente a que vaya a buscar los bichos. De vez en cuando vienes con fotos muy buenas, Hanna, y tú también, Javi. Entonces, no... Eso. Bueno, porque yo creo que tanto Javi como yo echamos al final muchas horas, ¿no? Pero Sí. al final, como dice un amigo, tanto va al cántaro a la fuente que al final se rompe, ¿no? O sea... Sí, sí. Bueno, comentar que la de la foto era esta que está aquí con el círculo era la Fulvestens, creo. Sí, mira, esa fotografía la eché del observatorio de la reserva este invierno y bueno, más o menos esta línea la he pintado ahí a prox, pero estaba metida en uno de los eucaliptos que estaba más o menos casi en la zona central, o sea, estamos hablando de distancias muy largas
He de decir que, aunque las moteadas sí que les mola mucho, al menos en el hondo, meterse dentro de los eucaliptus, de vez en cuando también le mola perfilarse, ¿eh? O sea, ves un punto ahí a lo lejos, pero bueno, ves el pedazo de cábolo que marcan y que, bueno, eso ayuda a verlas ahí a fondo cielo, ¿no? Luego ya, ese siempre suele pasar como a últimas horas de la tarde, cuando ya se meten ahí a buscar su zona de dormir y de descanso, pero es como que se dejan unos minutos ver ahí arriba y luego ya se desaparecen. De nuevo, joder, no me gusta porque es que nos estamos alargando mucho, pero bueno, habéis comentado algo muy interesante o muy importante o muy relevante, creo que es que ambas zonas tienen grandes zonas cerradas y de poca molestia humana, ¿no? Sí. Porque es curioso como, por ejemplo, todos estos bichos pasan por Cataluña y contadas veces se queda alguno en Aiguamols o en el Delta del Ebro, ¿no? Que hay citas, pero no... Es raro que se quede poniendo el dedo en la llaga, Guille. Es algo interesante, ¿no? Sí. En el Delta, un sitio tan increíble a priori y parece que no les gusta. De hecho, antes preguntaba lo de la Camarga porque así de memoria no me suena ninguna cita de invernada en Cataluña desde 2006, que me parece que era en el gráfico de Hanna cuando empezaba a aparecer en el hondo. Entonces, por eso relaciona un poco, pero vamos, que ojalá sean bichos distintos, ¿no? Luego, mira, aprovecho, ya que has puesto este slide, como también lo has comentado tú, Javi, con el tema de lo de las citas versus los individuos, eso me parece un trabajo muy importante a la hora de contar realmente los ejemplares que se quedan en un sitio. Y es tener como las fechas de llegada, las fechas de partida, o sea, cuando dejar de ver un ejemplar, para saber si son luego bichos que llegan, se quedan unos días y luego se piran. Claro, eso yo no los contaría como invernantes de una zona, ¿no? Entonces ahí entra el juego el tema de si son individualizables. Aquí he puesto como dos ejemplos. En la primera columna serían ejemplares que no son individualizables, es decir, una foto muy lejana, que sería la de arriba del todo, que no me permite, o sea, no nos permite como intentar cuadrarlo en algunos de los ejemplares que tengamos ya como caracterizado, por así decirlo, pero también nos puede pasar con fotografías que sean muy buenas, es decir, este bicho que está ahí casi a quemarropa, que es precisamente un bicho que lo tengo en la carpeta de no clasificado porque es un bicho que no me cuadra con nadie y yo creo que es un bicho que se vio y no sé si se ha vuelto a ver este invierno porque no me cuadra con nada lo que está viendo, ¿no? Versus lo contrario, es decir, hay veces que nos pasa que tenemos fotos muy lejanas, como esta de Manolo Salas que me pasó este invierno, y es en plan, no sé si vais a poder ver nada. Pues mira, este seguro que lo podemos ver porque justo se puede ver lo que necesito, que sé que es este otro bicho, que tenemos una foto más buena, y con el tema de las muescas y tal, de las primarias o del tema de tal, se puede individualizar. O luego ya fotos buenas de los ejemplares, tanto en vuelo como posado, que te permitan, ¿no? O sea, es un poco ir jugando con lo que se puede ver en cada imagen y tal. Y luego esto, creo que lo comenté en el programa de hace un par de años cuando vine, que era, este es el mismo bicho. De hecho, una de las moteadas que también venía es la que se llama No Ton, que también viene anillada y que apareció el año siguiente de que viniera Ton. No os partisteis el cráneo pensando el nombre, ¿eh? No. Había dos, era Ton y No Ton, ¿no? Claro, era muy fácil. Se quedó así, se bautizó así y ahí se quedó. Pero bueno, por ejemplo, este bicho en este invierno a mí me rompió mucho la cabeza porque, o sea, estas fotos parecen como muy buenas todas, pero hay muchas fotos intermedias. Y aquí lo que más rayaba era, por ejemplo, el hecho de que cuando apareció tenía todas las primarias y luego un par de semanas después echó una de las primarias, porque al final las moteadas, bueno, mudan un porcentaje de las plumas en las zonas de cría, luego migran, cuando llegan a las zonas de invernada continúan, ¿no? la muda. Y aquí estaba el tema de que, claro, si tú no te das cuenta de que ha perdido uno de los dedos, ¿no? Tú estás contando realmente 6 y ya tienes ahí el lío montado. Y no fue hasta, fijaros, estamos hablando desde noviembre hasta enero, que pudimos como armar todo el puzzle en su conjunto, ¿no? O sea, es un trabajo entretenido y no sé si en la agenda las tenéis ahí fotografiadas súper cerca, pues de coña, pero a veces no me parece para nada fácil. O sea... No, para nada. Muy difícil. Yo, bueno, algunos años yo sí hice, sobre todo los primeros años, hice más esfuerzo en intentar hacer fotos, recopilar fotos, individualizar bichos, pero nada, es muy complicado tener fotos. Yo no sé, ahora estoy viendo aquí mis propias fotos y digo, parece que tengo un montón, pero que va, para nada. Y bueno, así como casos curiosos, sí tengo, pues por ejemplo, una de las que fotografié en 2015, tenía encima de un ojo, digamos, una pluma muy en punta, que bueno, lo di como no le di mayor importancia. 5 inviernos después, en el mismo sitio, fotografié otra y tenía eso, no sé, parece demasiada casualidad para que tenga exactamente esa misma falta muy poco habitual, como una pluma
en punta en una parte concreta de la cabeza, pues bueno, eso sí ha sido como uno de los bichos que se ha podido individualizar. Luego otra de las cosas que, bueno, no se puede probar, pero a mí sí me da la impresión, de, al menos de estos bichos que invernan, es muy raro ver jóvenes y es muy raro ver, parece que tampoco hay adultos perfectos. Casi siempre estos tipos pomeranas pues parecen subadultos, o sí, casi adulto, pero siempre con algún rasgo retenido de inmadurez. Luego he leído también precisamente sobre estos híbridos de Klanga y Pomerana, que está documentado que los híbridos adultos muestran rasgos de inmadurez. O sea que creo que es en los híbridos en general, pero en las Klangas y Pomeranas se ha visto. Igual eso también está relacionado con la poca eficiencia reproductora que pueden tener estos bichos. Entonces eso cuadra también muy bien. Y bueno, yo no sé, por resumir un poco la situación así en la janda y tal y como están los slides, o en el estrecho. O sea, aquí en el estrecho lo tradicional siempre ha sido ver en plan visiones fantasma de águilas negras, como les llamamos aquí, en migración activa, unos pocos segundos, y bueno, pues se han dado en general como pomeranas, pues por el carácter migratorio. Luego empezó este tema de estos bichos invernando. Bueno, ya cuando empezamos a ver en la janda bichos sedimentados que parecían pomerana, ya era como, después de tantos años que como mucho conseguías ver un bicho unos segundos en migración activa, pues empezar a verlos ahí. Luego fue la sorpresa de que parecía que se quedaban a invernar. Son bichos que discutimos mucho en su día y había diferentes, yo lo interpreté como dos formas de interpretarlos. Por un lado estaba, digamos, la opinión de Forsman, que da mucho peso al tema del comportamiento, o sea, estos bichos que aparentemente son un aspecto puro de pomerana, pero este carácter de migrador de corta distancia lo entiende como un indicativo muy fuerte de hibridación. Tal vez no de un F1 50-50, pero que eso es el efecto de la hibridación. Claro, a nosotros siempre cuesta menos dar un híbrido o proponer un híbrido cuando físicamente tiene rasgos mixtos. Cuando no los tiene y entras en los comportamentales, pues es más complicado. Y luego estaba, pues eso, Jan Lantowski, o como se diga, también pues otro de los expertos en la identificación, pues que las consideraba Klangas, o sea, las consideraba pomeranas, las mirásemos por donde las mirásemos. Mirándolas muy en detalle, intentando sacarles algún rasgo mixto, sí se daba la circunstancia, durante varios años coincidía que estos bichos, los que están ahora en estas fotos, tienen, o bueno, el de la derecha en concreto, tiene un fondo, digamos, pomerana, pero sí tenían el iris muy negro, tipo Klanga. También es verdad que este bicho, que estaba individualizado, claramente a lo largo de los años el iris ha ido clareando y a día de hoy diría que es totalmente indistinguible de una pomerana típica, excepto, eso ya a los revisores de Iber les tiene un poco loco, pues eso, como establecer el criterio y hasta qué punto dar peso al hecho de que estén comportándose, que tengan el carácter migratorio de moteada estos bichos de aspecto pomerana. Ese es un poco el debate. Y luego tenemos, ya por finalizar lo mío, bueno, estas últimas bichos con aspecto pomerana, moteada muy típico. Esto es realmente en la janda es lo más raro, es muy, muy raro. O sea, bichos así se cuentan. Hay alguna cita suelta, pero de bichos que hayan invernado. Y lo que yo sí creo, aunque no lo he podido constatar con fotos, son bichos que igual se ven aquí y luego coincide con una cita en el brazo del este o en Doñana. O sea, que se están moviendo en una zona muy, muy amplia, que no están asentados como invernantes. Ese de esa foto en concreto fue una observación muy chula, porque ese bicho además lo pudimos oír, que estos son bichos no muy vocales, pero el reclamo sí que es muy diferente. Yo, bueno, con pomerana sí que tenía bastante experiencia previa, y cuando oí ese bicho digo, joder, eso tiene que ser otra cosa, porque ese grito que está pegando, porque le estaba acosando un lagunero. Bueno, como yo creo que esto que has comentado de Klangas buenas, digamos, más raras en la janda, lo podemos ligar más con esta diapo más de dieta, etcétera, de Londo, y igual podemos ir acabando con esto, porque si no se van a hacer las 1000. Si quieres comentar esto, Hanna.
Sí, mira, prácticamente lo he comentado Guille ya antes, y es el tema de la dieta de estas dos especies, ¿no? O sea, realmente la moteada es como muy específica o muy especialista, ¿no? De humedales así con mucho paterío, ¿no? Con mucha acuática, que es donde ellos ahí se cogen la chicha. Y la pomerana a lo mejor es más típica, ¿no? De más de tipo campos. Fíjate que ha comentado lo del tema de las termitas y tal, y entonces, claro, es un rollo un poco distinto. O sea, realmente el Hondo es un humedal bastante grande que tiene, bueno, pues bastante carga de anátidas y de acuáticas en invierno. Y luego, aparte, que ya sabéis que como cualquier humedal que se precie casi, bueno, tiene muchos cotos de caza a su alrededor, por desgracia. Y las clangas también se vuelven como muy carroñeras, sobre todo, especialmente durante la invernada, ¿no? Entonces, yo cazar activamente estos bichos no los he visto, pero ser un poco ahí más cleptoparásitas, ¿no? Y que pillarle la presa a una calzada, ¿no? Que a lo mejor sí que ha podido pillar algo, o bajarse ahí a carroñear, sobre todo el tema de las presas abatidas en caza y no recolectadas, eso, bueno, tipiquísimo. O sea, de hecho, por ejemplo, Ton, que es el ejemplo más claro, él llegó, se estableció la hilera esta central de eucaliptus, pero luego encontró uno de los cotos de caza de los más activos y no se movía de ahí, bueno, ni para atrás. Entonces, bueno, esto era una cosa que sacamos con Juanma, y era el tema de, bueno, el tema también de la ingesta que tienen de perdigones, ¿no? Tanto de plomo como de acero, por el tema de que se alimentan de estas aves abatidas y no cogidas, ¿no? Y entonces, bueno, la janda... Al hilo de esto y como comentario final, creo, por mi parte, esto también a mí me ha llamado mucho la atención. He pasado muchas horas intentando ver estos bichos y siempre me ha llamado la atención eso, que nunca le ves como cuando ves las perdiceras o las imperiales, no sé, o están cazando o han cazado, o la ves comiendo o lleva algo en las garras. Este bicho es súper difícil. Yo las pocas veces estos bichos de aspecto pomerana que las he visto comer, siempre estaban comiendo restos de lo que creo que eran patos, por lo menos eran aves, y se lo estaban quitando a aguiluchos laguneros. Es también eso, como, bueno, es una muestra muy pequeña, pero bueno, como un comportamiento también muy de moteada. Y también coincide un poco con, me acuerdo hace muchos años, en la misma zona donde están ahora estos bichos, es donde paró el famoso sacre, ahora no, Piros, creo que sí, Piros, Sí, un Piros. sacre que tuvo un GPS, no sé si fue el primer sacre homologado en España. El primero Bueno, categoría A fue, creo. Paró en la Janda y luego comentándolo con los que lo habían marcado, decían que era un bicho muy cleptoparásito y que paraba en muchas zonas así, tipo la Janda, con mucho lagunero, porque lo carroñeaba. Y esto me recordaba mucho a lo que parece que hacen estos bichos en la Janda. En zonas de mucho lagunero, están en el suelo como ellos y están comiendo, a mí me parece, los restos o al menos compartiendo la dieta de estos bichos. Ok, pues vamos a dejarlo aquí. Te vamos a despedir ya, Javi, que puedes ir a dormir. Agradecerte un millón de veces que has estado aquí con nosotras esta noche. También a Hanna, aunque forme parte del equipo, yo creo que ha estado genial la comparativa entre la Janda y el Hondo con estos bichos. Y vamos, como un espectador más me ha parecido súper interesante, la verdad. Infinitas gracias. Bueno, pues a vosotros, un placer, cuando queráis. Un saludo, Javi. Ahora hablamos. Os venís a Anda y las vemos. Sin duda. Venga, un saludo. Hasta luego, Javi. Hasta luego. Y nada, vamos a acabar ya este largo programa. Sabéis que no me resulta fácil realizar, no me resulta fácil cortar a la gente y justo me ponéis un día con 2 temas ahí bien duros. Pero nada, que lo he disfrutado mucho. Si queréis despediros, es el momento. Adelante. Nada, que viene la primavera, a disfrutarlo. Venga, todos al campo. Ok, nos vemos la semana que viene. Un saludo. Venga, hasta luego, chicos. Chao.